Una falta. Saque. Línea de fondo. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Guadalupe Victoria. Jugadora número 5. Pase a quién. Allí número 13. Adentro. Ahí está la respuesta que hace el equipo de Guadalupe Victoria. Pero vámonos rápidamente. Nejapa. Y nada. Nejapa no encestó. Así es que ahora nos vamos a los tiros libres porque Nejapa se estaba perfilando para realizar el tiro. Jugadora número 7, la responsabilidad de hacer el tiro correspondiente. Número 7. Veremos la puntería que tiene esta jugadora número 7. Perfila, mide distancia, se anima y nada. Tantito le falló el cálculo. Jugadora número 7. 7. Tira y adentro. Consiguiendo los tantos necesarios. La jugadora de Nejapa. Marcador 3-4. Hasta en estos momentos. El esférico ahora corresponde para la jugadora número 9 de Guadalupe Victoria. Tira, tablerea. ¿Quién lo tiene? Allí. Haciendo la finta. Tirando y adentro. Ahí está Guadalupe Victoria. Y también ya es ya entonces el esférico que corresponde al equipo de Nejapa. Nejapa sufriendo los embates. Guadalupe Victoria. No, esta vez no. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Guadalupe Victoria. El esférico es disputado y finalmente la ley de la alternancia, la bola entre dos, dice el esférico que corresponde para el equipo de las del uniforme amarillo. Jugadora número 2, 2 a quien tiene la 5, se va, la jugadora se va, combina, solita, tira y adentro. Ahí está la jugada que implementa el equipo de Guadalupe Victoria. No la veíamos y vaya que... Tiene por dónde allí las entrenadoras están haciendo los ajustes necesarios al equipo. Bien, entonces estamos en este escenario deportivo iniciando las grandes finales. Tendremos 6 finales. Y el esférico entonces está en espera para ver quién será la movedora, qué equipo será la movedora para poner en circulación, en movimiento de este esférico. Bien, seguimos. Ahora corresponde la pelota para el equipo de quien que se haga la indicación correspondiente. Entonces, el esférico corresponde para el equipo de Guadalupe Victoria. Mala combinación, recuperación número 5, Guadalupe Victoria, a la jugadora número 8, 8 a esta jugadora número 13, parece que sí, el esférico, nuevamente, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Nejapa, se va Nejapa, se escapa Nejapa, se va la jugadora número 7, le quitaron la pelota, y ahora en el retorno, quería descolgarse el equipo de Guadalupe Victoria, y el esférico ahora corresponde para el equipo de Guadalupe Victoria, jugadora número 8, 8, buscando, haciendo la combinación correspondiente, se va la jugadora número 9, allá la 8 nuevamente, esta tira, no, y no. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Nejapa, Nejapa en movimiento de pelota. Número 10 en la recepción del esférico, sale del área que defienden. Ya, llegando, le quitaron la pelota, se acerca la jugadora, no, esta vez nada, jugadora número 9, todavía el esférico en movimiento, número 5, tira y nada, la número 8 tira, tampoco, ¿quién lo tiene? Ahí el regalito, tira y adentro, gracias por ese regalo, dice Nejapa, digo Guadalupe Victoria. La jugada entonces, hay que amarrarse las agujetas del tenis. Llevamos casi 6 minutos, 12 a la pizarra. Y el esférico, jugadora número 7 de Nejapa, 7 se va, 7 por dónde, jugadora número 5, 5, no, pierde la pelota.
Ahora corresponde para el equipo de Nejapa. Jugadora número 9, la 4. 4 buscando donde 7. Nejapa buscando nuevamente la triangulación, la asistencia y el esférico sale fuera del terreno de juego. Así es que el esférico ahora corresponde para el equipo Las del Uniforme Guinda. Así es que marcador 10-3, favoreciendo hasta en estos momentos el equipo de Guadalupe Victoria. Y vamos a ver, Guadalupe Victoria en el escape, los nervios. Y finalmente el esférico ahora es para el equipo de Nejapa. Nejapa buscando dónde, quién. Sale perfecto. Jugadora de Nejapa, número 7, se va a la 7. Tira a la 7, pero simplemente al contorno del anillo. Y el esférico ahora corresponde para el equipo de Guadalupe Victoria, pero cometió una falta, mal manejo de pelota. Y corresponde el esférico para el equipo de Nejapa. Jugadora número 10. 10 a quién. Allá la 4, 4, 7, tira, nada, lo tiene la 10 buscando, ¿quién? Hay que combinar, así lo hace, tira, la receptora simplemente ahora se va, quiso hacer el rompimiento, el equipo de Guadalupe Victoria, no hicieron daño. Ahora entonces la pelota va a corresponder según las indicaciones de los jueces quienes controlan este partido. Será entonces para el equipo de Nejapa, jugadora número 4. 4 aquí a la 10, las 10 de Nejapa, la 4. Vámonos entonces al terreno enemigo, número 4, 4 paseándose, le llegaron 2, le llegó otra, vamos a ver cómo sale el equipo de Nejapa, no, simplemente perdió la pelota, ahí la combinación, pero tampoco pudieron armar la jugada, el esférico entonces ahora tiene el equipo de Nejapa, 4 a quién, 4 a la 12 de Nejapa, buscando ahí, robo de esférico y adentro. También en el básquetbol hay que estar muy vivas. ¿Dónde va el esférico? Con la posibilidad de robar esférico, por supuesto que se vale. Jugadora número 10 de Nejapa, 10. Ahí se amontonan las jugadoras de Nejapa, tiene que abrirse, así lo hacen. Jugadora número 10 se va, quiere irse por dónde. Y la 7, pero robo de esférico por parte de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria tiene la pelota, tiene una solita, pero la combinación tranquilamente adentro. Ahí está la jugada que implementa el equipo de Guadalupe Victoria. Sufriendo Nejapa tras el embate del equipo de Guadalupe Victoria, pero estamos en el primer tiempo. Jugadora número 10 de Nejapa y adentro. Ella misma aplaude, por supuesto, enseñando al público que así se aplaude por cada canasta. Vámonos entonces, va al contraataque el equipo de Guadalupe Victoria, número 9, el 9, ¿quién combina? Debe de combinar, pero ya hizo una violación, movimiento de pies. El esférico entonces es para el equipo de Nejapa. También nuevamente perdiendo el equipo de Nejapa el esférico. Jugadora número 5 sale, se quitó a 1, se quitó a 2 y la recepción, ahí está. Ahí tenía uno, esta ya empezó a correr como... Esta pelota es mía, no la reboto, mejor me la llevo, es lo que dice. Entonces, ahí está. El esférico ahora para el equipo de Nejapa. Jugadora número 10 a quién? Número 12. La asistencia, pero no. Nuevamente en el escape del equipo de Guadalupe Victoria. Y no. En el remate. Adentro. Ahí está el remate. 16-5 es el remate. Cuidado ahí, no se la esperaba. Se va la jugadora número 10 de Nejapa. Nejapa buscando quién. La 7 tira. Y no encestó, no hizo daño. Ahora lo tiene el equipo de Guadalupe Victoria. Ahí nuevamente se escapa esta jugadora. Tira adentro. Ahí la jugada que está realizando el equipo de Guadalupe Victoria.
Ya Guadalupe Victoria casi está acariciando ese primer lugar, pero todo depende la reacción del equipo de Nejapa, porque hemos terminado el primer tiempo. Vámonos tantito a descanso y regresamos en el tiempo complementario. Fuerte el aplauso, querido público, que hoy nos acompaña, para así entonces animar a las jugadoras. Adelante, Ranulfo, compañeros de la narración. Aquí les dejamos los micrófonos. Vámonos a la segunda parte, tan luego respiren un ratito las niñas. Está ahorita el equipo de Nejapa y el equipo de Guadalupe Victoria. Ganando 18-5, marcador abultado. Pero todo se puede con un poquito de inspiración, puntería, concentración, trabajo de equipo. Seguramente el espectáculo puede mejorar. Terminando, sigue categoría varonil, infantil varonil. Ya están ahí preparándose, alistándose para que en breves momentos comencemos rápidamente con este otro partido. Mientras tanto, vamos rápidamente entonces ahí a avanzar. Saque lateral a favor del equipo de Nejapa. La pelota es la número 10. Por ahí se le escurre la pelota. Entonces, viene al abordaje nuevamente el equipo de Guadalupe Victoria. Las de amarillo. Avanza rápidamente. Ahí se equivoca la asistencia porque esa pelota se sale. Y ya va a ser propiedad de Nejapa. Nejapa que urgen las canastas, saque por la línea de fondo, la pelota se disputa, por ahí se escurre un poquito y lo tiene Guadalupe Victoria a una mano, prefiere retrasar antes, recibe una falta, ahí la falta de la número 10, así que la pelota le sigue correspondiendo al equipo de Guadalupe Victoria, ahí fuerte, por ahí buscando manotazo y esa pelota va a seguir siendo para Guadalupe Victoria porque con los dedos rozando el equipo de Nejapa. Viene Guadalupe de reversa. Adentro. Famoso foul y cuenta. Así que por ahí, como es infantil, hasta ahí termina la historia. Y nos vamos al terreno de Nejapa. Saque por la línea de fondo. La número 10 se tarda de más. Ya lo tiene. Perfectamente, entonces avanzamos, viene el abordaje el equipo de Nejapa, la número 10, a la 4 con la pelota, observa panorama, ¿quién? A la 10 se atreve a lanzar la pelota, no hay nada, a la 7, pierde la asistencia y ya avanza el equipo de Guadalupe Victoria, la número 5, antes ya hay una violación y la pelota le va a corresponder al equipo de Nejapa por la línea de fondo. Viene Nejapa buscando, observando. Ahí se tardan de más. ¿Quién recibe la pelota? Ahí está. Se tardó de más y la pelota le va a corresponder al equipo de Guadalupe Victoria, quien apresura rápidamente. Pase picado. Buscando a receptora. Le reciben, le cometen una falta. Ahí la jugadora de Guadalupe aguantando. 20-5. Todavía. Marcador abultado. Viene entonces el equipo de Guadalupe Victoria. Hace el lanzamiento, no hay nada. Por ahí buscando, luchando fuertemente Nejapa. Ya el abordaje, la número 4 avanzando. Va a entrar, va a colar. No hay puntería. Recupera rápidamente Guadalupe Victoria. Es la final, la primera final de esta festividad. La número 13 me parece, lanzamiento del equipo de Guadalupe. No hay nada. Recupera Nejapa. Ahora sí se pone más emocionante, viene Nejapa recibiendo una falta en su avance. Así que la número 8 cometió la falta y hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. El Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije agradece la donación de las playeras al ciudadano David Pacheco Martínez con su negocio allá en Querétaro. Taquería El Flamazo. Ahí están, con razón, están estrenando David Pacheco Martínez Cabrem.
Ahí está el patrocinio. Ahí con su taquería El Flamazo. Así se llama. Y dijo, voy a donar playeras para el Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije Cabre. Aquí estamos presenciando la primera final. Es el equipo de Nejapa y el equipo de Guadalupe Victoria. En breves, marcador 5-20, faltando 7 minutos con 20 segundos, tiempo corrido. Ya van a aplicar esta marcación personal. Viene Nejapa con la pelota, en la número 7, la 7 va entrando por un costado, lanzamiento, no hay nada. Esa pelota se escurre, la iba a tener Guadalupe, pero se le escurrió. Viene entonces en poder de Nejapa por la línea de fondo, la número 7 se acerca por un costado, lanzamiento, no hay nada. Nuevamente la número 10, contrarremate tampoco, lo tiene el equipo de Guadalupe Victoria, la número 13 ahí la presionan, 2 le cometen la falta. La número 4 le cometió la falta en su avance y va a tener posesión de pelota todavía por saque lateral. La número 9 buscando, observando, atravesando la media cancha, buscando por donde la 9 se la pasa a su compañera, la número 5, a la 9, lanzamiento, no hay nada. Nuevamente la número 5 va a ser lanzamiento de Guadalupe Victoria, tampoco. Así que esto separó el marcador en el 5-20. 5-20 hasta ahorita. Algo le pasó a la jugadora. Respiramos tranquilamente. Luego el aire se va, luego la emoción, los nervios entran en juego también. Me parece un poquito de tiempo fuera y con eso se recupera la jugadora. Marcador 5-20. Esta es la primera final. La primera final de esta festividad de la Ascensión del Señor. Así se llama 3 de las fiestas que se celebran aquí en el centro de Tlahuitoltepec. Viene agosto y viene diciembre. Ya todos tranquilos, ya está. 5-20 el marcador, faltando 5 minutos con 20 segundos. Es la primera final. Esperemos, ya están los niños del infantil varonil, ya muy alegres, mentalizando que en 5 minutos ya van a entrar al terreno de juego. 5-20 el marcador, favoreciendo Guadalupe Victoria. Bien, entonces, primer lanzamiento, no hay nada. Segundo intento para la número 6. Prepara, metralla, punta adentro. 21-5, 4 minutos 40 segundos. Adelante, Temoc. Bueno, gracias Renolfo. Vamos a iniciar entonces, vamos a continuar. Buenas tardes a toda la gente, a todo el público que estuvo impaciente por iniciar estas finales. Ya estamos por acá y tenemos ahí al público, a la gente de Nejapa, y tenemos a la gente también que viene directamente de Guadalupe Victoria. Vamos a ver entonces, vino la banda y vinieron los jugadores también. Las jugadoras ya están en la final. Vamos a ver entonces un marcador bastante abultado, 21-5 en este momento. Queremos decirles al público que las finales van a ser de 12 minutos. De 12 es lo que la Regiduría de Deportes ha estado revisando, y vamos a tener entonces un poco más de tiempo de juego. Hay tiempo también para que las jugadoras puedan remontar, puedan echarle ganas, o si no, también ganar contundentemente. Bueno, así están las cosas, señoras y señores. Vamos a tener al equipo de Nejapa en este momento. Aquí está la número 10, la 10 que hace, la 10 tira, no hay nada. Es balón para el equipo de Guadalupe Victoria. Vamos a ver aquí a la número 5, la 5 se va, la 5 se quiere meter a la pintura, tira de meón y adentro la bola. Ya vimos que trae público el equipo de Guadalupe Victoria, con razón van ganando. ¿Dónde está el público de Nejapa?
No vinieron. Bueno, poquito, ahí está. Ahí ya los escuché, ahí está el público de Nejapa. Vamos a ver entonces, 1 minuto con 44 segundos solamente, 7-25 el marcador, bastante difícil ya, pero vamos a ver, todo es posible, vamos a ver, la única desventaja es que aquí no se cuentan los tiros de 3, no sé quién tiene el invicto, señor oficial, ¿quién tiene el invicto? Es a un solo partido, aquí no hay invictos. Muy bien, eso es bueno saberlo para que también nuestro público esté enterado de que aquí la que gane ya ganó. Es todo, no hay más, no hay mañana, no hay un segundo partido. Aquí la que gane en esta categoría, la que gane ya es campeona, ya es primerísimo lugar, va a tener la gloria, va a tener el triunfo y va a tener seguramente los aplausos y los reconocimientos de su agencia. Vámonos entonces, aquí viene con 45 segundos, 25-9. Ese es el marcador en este momento. En la 9 tira de larga distancia, no hay nada. El remate que llega tampoco. Y lo tiene Nejapa y lo roba por ahí Guadalupe Victoria. Otro tiro largo, cuidado jóvenes por allá. Se está preparando el equipo de Toritos de Tamazulapa, Mije. Toritos está en la final, pero se va a ver las caras frente a frente contra otro equipo de Nejapa en la categoría libre, fue infantil varonil. Ese es el siguiente platillo de esta tarde, ese es el siguiente partido. Fuerte los aplausos, señoras y señores, fuerte, todos. Vamos a darle los agradecimientos a estas pequeñas que han jugado, han sudado, lo sufrieron, lo batallaron, a veces hasta se llora cuando hay una derrota, cuando sientes que puedes ganar y finalmente no cae la canasta, ahí se sufre, pero hoy me parece que Guadalupe lo ha ganado bien, lo ha ganado con mucha ventaja y también se reconoce. Por supuesto, el equipo de Guadalupe Victoria es primerísimo lugar en la categoría infantil femenil. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Eso se reconoce y se aplaude. Vámonos entonces al siguiente partido, al platillo fuerte también de esta tarde. Es uno de los platillos porque en la final, ¿quién creen ustedes que está en la final? Está el equipo de Cáscaras, de Juquila, y hay un equipo de Tlahui que va a venir a hacerle frente a frente. Es el equipo de Chapulines, que va a estar en la categoría libre y que va a estar dando el todo por el todo más adelante. Será el platillo último, el fuerte de esta noche, pero aquí tenemos a el equipo de Nejapa, que ayer los viéramos cómo barrieron antier, precisamente antier, con 4 partidos al hilo, fueron ganando y llegaron hasta aquí, hasta este espacio, hasta este día, para que estén peleando esta final. Por lo tanto, este partido es a uno solo, no hay invicto, no hay más, y son 12 minutos por cada tiempo, 12 minutos. Por lo tanto, ahí mandamos saludos a toda la gente que nos escucha por la plataforma Ayug TV, con nuestro amigo Guillermo Memo, y por allá si nos escucha allá en California nuestro amigo Godofredo Gallardo Hernández. Vaya, un saludo hasta allá, hasta la Unión Americana, hasta los Estados Unidos, por supuesto. Estamos aquí en las grandes finales, y los reconocimientos también a toda esta gente, a todo el público que está aquí ya presentes, congregados, y seguimos invitando. Si usted está por ahí
Mandamos saludos también aquí a Mar Rosales, saludos para mi hijo Andrei González y Marón González. Están en el equipo de Cebetis 259. Es uno de los partidos que vienen a más al rato. Y también saludos a Santo Domingo, Tomaltepec. Por supuesto, vayan los saludos por allá. Gracias a nuestro amigo ayuk.com en Facebook y en YouTube. Están transmitiendo en vivo y esto por supuesto para la gente que no pudo hacer el viaje, que no puede estar aquí, se reconoce el gran esfuerzo que están haciendo también para llevar en vivo y en directo este partido que está por comenzar entre el equipo de Toritos de Tamazulapa Vije y al equipo de Nejapa, Agencia de Policía de Santa María Tlahuitoltepec Mije. ¿Dónde está el público de Toritos Tamazulapa Vije? Ahí están, gritaron y chiflaron y todo. Gracias por estar apoyando a su equipo. ¿Dónde está el público de la Agencia de Policía de Nejapa? Ahí están las palmas, ahí está la gente. Vamos a vivir este momento, este primer partido. Viene el saludo deportivo en este momento. Vamos a ver entonces al equipo de Nejapa, saludar al equipo, al pueblo vecino de Tamazulapan del Espíritu Santo. Fuerte los aplausos, señoras y señores. ¡Esto se aplaude! Vámonos entonces a la primera parte. Adelante, Rodolfo. Comenzamos, señoras, señores, pelota al aire, hay contacto, la pelota lo tiene el equipo de Tamix, número 44 con este bonito uniforme color blanco moteado. Avanza Nejapa, le pone velocidad Nejapa, bonita colada, lástima que no consigue su objetivo. Al contraataque está Tamix, número 20 me parece. Ahí está Rama, varonil infantil, lanzamiento, no hay nada. La pelota rápidamente en poder de Nejapa, número 9, ahora sí, ¿qué va a hacer? Se le fue. Ahí le metió mayor potencia, número 15. Serie de movimientos con la cintura. La pelota finalmente no quiere atravesar el arillo. Viene ahí el equipo de Nejapa. Avanzamos entonces la primera canasta. La primera canasta a favor del equipo de Nejapa, 2-0. Viene Tamix, pertenecientes al famoso Club Toritos. Por ahí estábamos viendo las indicaciones comandados por el Tuti. Avanza entonces, hay una falta del número 15. Y va a ser pelota para el equipo de Tamix, el número 20. Transmitido en los eventos a través de Ayuk TV, por Facebook y por YouTube. Ahí están, dos plataformas. Avanza entonces el equipo de Nejapa. Nejapa con la pelota es el número 15. 15 con la pelota, buscando, frenando, encarando, se guarda un ratín la pelota. Número 9, al 4. Hay una serie de asistencias, lanzamiento de Nejapa, no hay nada. Nuevamente la pelota en poder del equipo de Tamix, es el número 20, se le va a escorrer, no. Finalmente lo recupera rápidamente el equipo de Nejapa para que la pelota no saliera. Viene al abordaje el número 15, va a colar. No hay nada. Ahí no están midiendo bien la fuerza nuevamente. Abordaje y adentro de Nejapa, 4-0. Ahí está la porra apoyando fuertemente, claro, ese equipo local, Tlahui, Nejapa. Avanza Tamix ahí encarando por el frente, se le fue. Estaba solito, pero finalmente la pelota se escurre, así que Nejapa. Saludos cordiales a la gente de Nejapa, donde brota el mezcal como si fuera un río. Avanza Nejapa, viene Nejapa, el número 5, va a abrir, no, él prefiere solito, el número 15, le cae la pelota, contra remate y adentro.
6-0 el marcador. Viene el abordaje Tamix, a ver cómo reacciona. El número 2 momentáneamente pierde la pelota, la recupera. Lanzamiento de Tamix, no hay nada, recupera Nejapa. Más aguerridos, le meten más velocidad. Viene el número 15, 15 limpiando la zona, avanzando adentro. 8-0 el marcador. Están jugando. Bonito el básquetbol. Viene Tamix al abordaje, número 2 con la pelota. Ahí buscando por dónde. Tamazulapan pierde la pelota, avanza Nejapa. Aquí solito y su alma adentro. Así que 10-0 el marcador por el momento. Ganando el equipo de Nejapa. Viene al abordaje Tamix. El número 20 va a entrar. Va a tirar. Forzadito el toro. No hay nada. Recupera Nejapa rápidamente. Inspirados en esta tarde. Viene el número 15. Va entrando. Falta que le cometen. Así que dicen los oficiales que hay un tiempo fuera porque hay que ajustar todo lo que se está haciendo. Ahí también saludos cordiales, la gente que lo está viendo en este momento, Tomaltepec, el Johnny de Quetzal. Estamos radicando con el compa Artemio de Pulqueros de Tlau en Milwaukee. Saludos a la gente que está en Milwaukee, entonces. Así que aquí estamos, son las finales de básquetbol y está jugando precisamente en este momento infantil varonil entre el equipo de Tamix Toritos, de nombre de batalla Toritos, contra el equipo de Nejapa. Toritos de Tamix contra el equipo de Nejapa. Estamos en el marcador 10-0 favoreciendo el equipo de Nejapa. Entrenador en turno, ya está ahí comandando el equipo. El Tuti dando las indicaciones porque si no, esto se puede salir de control. Regresamos a las acciones del partido. Saque lateral a favor del equipo de Nejapa. Nejapa el 10 para el 15. El 15, el luchador incansable, se mete jugada de ensueño adentro. Así que un ganchito efectivo, avanza el equipo de Tamix, Toritos de Tamix. Ahí está, ahí lo frenan con una falta. La falta fue el número 4, va a ser saque lateral a favor del equipo de Toritos de Tamix. El número 20 con la pelota, buscando, observando, ahí para el 22, por donde movimiento de cintura, va a encarar, va a la puerta abierta, se mete, no hay nada. Simplemente hay una falta que están observando, el número 15 la falta. Y se va a ir a la pintura un poquito más cerca porque es infantil. Un poquito más cerca de la línea. Ahí lo están indicando. Viene el primer lanzamiento. No hay nada. Segunda oportunidad para el equipo de Toritos de Tamix. Bonito uniforme blanco. Viene el segundo lanzamiento. No hay nada, la pelota ya lo tiene, el rebote está a favor del equipo de Nejapa, avanzando el número 15, el luchador incansable, el número 9, el 9 va en cabo a buscar el 15, la media vuelta, ¡ay sí! Ahí lo bloquearon y hay un jugador en el piso. Adelante, Temoc. Gracias, Rodolfo. Entonces, ahí está el partido y vamos a mandar saludos a la gente ahí en la Regiduría de Salud que pudiera apoyarnos por allá con los primeros auxilios, pero corriendo. Vamos a apoyar ahí en la... van a toda velocidad. Bueno. Ahí está, ya llegaron, por lo menos ya llegaron. Bueno, mandamos saludos ahí por ayuc.com, ahí nos está viendo Marcos Díaz Gutiérrez y Luis Enrique Gallardo en esta final ahí en ayuc.com, y por supuesto que le mandamos saludos desde donde se encuentren, seguramente en la ciudad de Oaxaca, seguramente por ahí nos están viendo. Vamos a brindarles, vamos a darle la buena vibra a este muchachón de Tamazulapan del Espíritu Santo que cayó en una jugada accidental, se está levantando y pues solo tenemos que agradecer a la ascensión del Señor. Señoras y señores, fuertes los aplausos, señoras y señores, se ha levantado el muchacho, ahí está, nada que lamentar, tal vez se tomó un descansito, eso. Saludos a toda la gente, saludos por ahí
A Suriel Ángel Díaz, por supuesto, claro que sí, el tarolero de la penca dorada, claro que sí. Bueno, vámonos entonces, señoras y señores, vámonos aquí al partido. Aquí viene el equipo de Tamix en este momento. Aquí viene Toritos todavía, 12-0 es el marcador. Nejapa lo está ganando, Nejapa está metiendo las canastas, Torito. Todavía no ha llegado el invitado para Toritos. Lo están buscando, lo están peleando, le están diciendo: ¿dónde estás, señor canasta? ¿Dónde estás que no llegas? Le están implorando la ascensión del Señor, que venga ese invitado, y por supuesto que aquí están decretando 2 tiros de castigo. Por aquí podría llegar. Vamos a ver al equipo de Nejapa. Ahí dijeran en Tuxtepec, hace rato decíamos, para Santa Cruz. Están aquí en la final. Viene el número 5. El 5 por acá. ¿A quién? Vamos a ver. Falta. Es violación, dice el oficial. Es violación, por lo tanto. Ahí dice Sensotle Martínez. Se ve muy borroso. Chequenlo, dice por allá. Ahí en el Facebook. Vámonos entonces, señoras y señores, vamos a ver el equipo de Toritos en este momento. Aquí vienen los hombres de blanco, los muchachones que por algo están aquí en la final y pierden la bola, y viene el 15, cuidado que hay peligro, porque el 15 es muy peligroso, ese 15, ahí está la jugada, y en esta ocasión no hubo nada, señoras y señores. Vamos a ver entonces al equipo de Toritos en este momento. 2 minutos le queda a este partido, y lo roba quién, se la da el 5, se la regresan, pero ya salió la pelota. Entre el 15 y el 5 hay una telepatía, hay un entendimiento total. Así es como llegaron a la gran final. Ellos son los actores de que están aquí. Viene entonces el 22, adentro la bola, adentro la canasta, cuenta la canasta, pero ya no hay tiro de castigo como en la categoría libre. Simplemente se marca la falta, pero nos vamos directamente al saque, y viene entonces un acarreo del equipo de Nejapa. 3-2 en este momento. Vamos a ver al número 11, el 11 se va, cuela, tira, no hay nada. El rebote lo tiene ¿quién? El rebote por allí, todavía para Toritos, tira, no hay nada. Es el 5 el que baja el rebote, el que dice: señor, algo le aprendió a Rothman, algo le aprendió al Chicago Bulls en aquellos tiempos, y ahí está bajando el rebote, y viene el 15 fallando, y viene Toritos ahora, Toritos se va, Toritos se mete, tira, saca la falta, y entonces serán tirables allá con el número 11. El 11, ahí un jugador que se queja y dice: me dieron, señor, me dieron una jugada accidental. Bueno, hay que hacer el cambio importante, y vámonos, hay que revisarlo, hay que checarle los dientes, hay que checarle todo. Si está completo, está bien. Vámonos entonces. Ahí está el marcador, 4-2 en este momento, y 5, y 4, y 3, y se va a acabar, y tira el 15.
Se acabó la primera parte, señoras y señores. Eso se aplaude, se aplaude, se aplaude. Y se aplaude fuerte. Y fuerte, y todos, y todos, y todos, porque que no querían una final de esta magnitud. Ahí está el público, feliz, contento. Hasta el momento, el equipo de Nejapa lleva la ventaja 12-4. Por lo tanto, el equipo de Tamix tendrá que replantear las cosas, tendrá que ver cómo le va a hacer para poder meter las canastas que no han caído. Adelante, adelante, Ranulfo. Ahí estamos en el marcador, 12-4 en este momento, favoreciendo al equipo de Nejapa. Viene toda la segunda mitad. 12-4 por el momento. En lo que esto se empieza a desarrollar, saludos cordiales a la gente, que hay diferentes plataformas que también se disfruta esta fiesta. Avanzamos, saca lateral a favor del equipo de Nejapa. Es el número 9 buscando por donde se resbala momentáneamente el 9, le mete velocidad, ahí manotazo de Tamix, viene Toritos, el abordaje va a colar, adentro. Así que 6-2 empieza a acercarse Toritos. Nejapa, hay una serie de equivocaciones y una violación que comete Nejapa, y eso favorece al equipo de Toritos de Tamix. Viene Toritos, por ahí buscando por un costado y negociando una falta. Va a tener dos posibles este jugador de Toritos, la falta fue el número 5. Dos posibles para Toritos, infantil varonil. Ahí está en la pintura, observando el panorama, 6-2 el marcador, prepara metralla, apunta fuego, adentro. 7-12 poco a poquito. 7-12 y acercándose. Nejapa empieza a sentir la vibra, viene el segundo intento, adentro, 8-12. 8-12, urgen las canastas para Nejapa. Equivócalo, tiene Toritos adentro. Es lo que no tenía que ser, pero ahí está, 10-12. Se está acercando peligrosamente Toritos. Encontraron el equilibrio, viene Nejapa, violación, descontrol. Ahí se necesita el entrenador. ¿Dónde está el entrenador de Nejapa? Esto hay que romper la rutina porque si no se le complica. 10-12 el marcador, está funcionando la plática del Tuti. Ya les dijo que se tranquilizaran y obedecieron. Ahí está Nejapa. Ahí está el entrenador apuntándole, diciéndoles metan la canasta, pues no hay otra cosa que hacer. 10-12, 10-12, estamos en una gran final. Pareciera ser que iba a ser de trámite, pero finalmente se fue emocionando y ahorita complicando para Nejapa. Toritos va avanzando muy bien. Nada más le faltan 2 puntos y esto se empata. Y la pelota está en poder del equipo de Toritos. Con la pelota, Toritos buscando, cada quien con su cada cual. Toritos, ahí en el entrenamiento, lanzamiento, contra remate, va a llegar, no. La pelota lo tiene Nejapa, lo tenía, falta. 2 puntos, 2 posibles para Toritos nuevamente, porque el número 15 en su cuarta falta cometió esta marcación, así que va al abordaje. 2 puntos posibles para el equipo de Toritos. Prepara, metralla, observa, apunta, adentro. 11-12, 11-12 el marcador. Viene el segundo intento y aquí puede empatar. Prepara, observa el panorama, número 2, adentro. Viene el número 15, 1 arriba Nejapa. Nejapa que empezó muy bien. Viene el número 9, 9 con la pelota, buscando al receptor número 15. Antes ya hay una violación, así que esto ya no cuenta. Pelota para Toritos de Tamix. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Toritos de Tamix. Avanza el número 22. El 22 por donde encuentra el número 9 receptor, encuentra solo el 11, se tardó, por eso la tiró. Llega el receptor, el número 2, el lanzamiento de nada, contra remate que no llega. Ahí está nuevamente la marcación y el número 2
va a tener dos posibles más. 22, prepara, apunta, fuego. Bien para Nejapa, malo para Toritos. Aquí llegará el empate. Prepara, metralla, apunta, no llegó la pelota, lo sigue teniendo el equipo de Toritos, escurre y va a ser para Nejapa. El destino no quiere que se empaten, es cuestión de que lo aproveche Nejapa o cuestión de que afine la puntería Toritos. Viene al abordaje número 15, el número 15 al 9, Nejapa lo presionan, avanza Nejapa, suelta la pelota, número 15 va a entrar, encuentra el 5, de reversa, no, lo intenta, contra remate adentro. Ahora sí se sacudieron esto, avanza Toritos va a encarar a una mano, no hay nada, la pelota sigue en poder de quién, ahora lo tiene Nejapa, se está peleando fuerte. Retención de pelota. Por alternancia la pelota se va a ir para el equipo de Toritos. Adelante, Temoc. Bien, así está el partido entonces, peleadísimo. Así juega Nejapa por inercia. No trae mucho entrenador, pero el entrenador les dijo nada más. Cuídenle la salida ahí a Tama y eso es lo que están haciendo. Es lo único. Es estrategia pura. Mucho colmillo, mucha experiencia. Ahí está Nejapa, que ahora se vuelve a acomodar 14-11. ¿Dónde está el público de todos ustedes, señoras y señores? ¿Cómo le aplaudimos a estos dos equipos? Fuerte, fuerte y todos. Porque no veo que aplaudan todos. Pero bueno, así están las cosas, señoras y señores. Nejapa que se estaba viendo en serias dificultades, vuelve a acomodar las cosas en su lugar. Y el coach dice, así están bien. Eso es lo único que dijo. Tuti está también armando ahí su estrategia. Directamente de Tamazulapan del Espíritu Santo, por supuesto. Claro que sí, bienvenidos a los amigos de Tama que están aquí. Y que por supuesto, hay partido y viene el equipo de Tama, el número 2 aquí. Los hombres de blanco en este momento, vestidos en un uniforme vistoso blanco allí con unas francas y adentro la bola. Y todos al ver el marcador, ¿cómo vamos? 12-14 es lo que les puedo decir. 12-14, 4:20 en la pizarra. Ahí está la información. Vámonos entonces al siguiente tiro. ¡Adentro la bola! Y Nejapa lo gana por 1, por la mínima. Y viene el 15, el alma del equipo, el armador que se va y encuentra la bola y la pierde y por ahí, ¿qué le pasó? Y viene entonces Toritos aquí, viene el equipo de Toritos, cuidado, cae un hombre, caen dos y el remate que no llega y es balón para quién, para Nejapa, y todavía saca la bola y suelta el 10 y ahora el 15 y el 15 dice, vámonos tranquilos por acá, y se quiere meter el 15, cuidado que hay peligro, ahí está la falta, es violación dice el oficial. Señoras y señores, ahí está, todo marcado, todo listo, viene a correr. Cuidado, agárralo. Entonces, en el equipo de Nejapa, agencia de policía por allá, ahí vislumbró el sol, creo, este muchacho que no se le esperaba. Bien el 9 por acá. Nejapa pues, se va por la derecha, se quiere meter, cuidado que pisó fuera y entonces allá están cerrando línea, pero también Nejapa viene a atacar, viene a robar el balón y ahí está el tiro que llega y el rebote que es para 15. Nejapa todavía con la ventaja, todavía el 14, vamos a ver, ahí está el jugador de Nejapa, cuidado que pierde la bola, el jugador pisa fuera, pero el árbitro dice sigue, y viene Nejapa, y viene el rebote, y ahí está el 5, el 9 que hace, está fallando, y ahí viene, ahora Toritos en este momento, se eleva también a Toritos, ahí está, eso se puede, señores.
se aplaude, se aplaude, se aplaude y se aplaude fuerte. Parecen dos gigantes, son dos gigantes del básquetbol. Aquí viene Nejapa, cuidado que la pierde, cuidado que viene ahí afuera. El equipo de Toritos tenía todo para marcarla. Voltereta ahí es para el equipo de Nejapa en este momento. 1:52 en la pizarra, es cronometrado y vamos a un tiempo fuera porque es el último minuto y porque se pelea nada más y nada menos que el primer lugar. Es lo que se pelea, es lo que se está peleando. Así que entonces los dos quieren el primero, pero uno, nada más uno, va a ser el ganador. ¿Serán los de negro o serán los de blanco? Vamos a ver, 1:52 y 13-14 hasta este momento lo está ganando el equipo de Nejapa. Nejapa quiere, Nejapa sueña y siempre lo hemos dicho, Nejapa juega por inercia, juega con mucho corazón. Eso sí, nunca le ha faltado a Nejapa. De que las ganas están, y siempre lo han hecho así en cada partido. Y viene entonces el saque para quién, para el 15, ¿quién más? El tiro no está fallando y viene entonces la falta de salida y son acumulativos y no se dieron cuenta que no habría que hacer foul ahí. Por lo tanto, viene el equipo de Toritos y un serio problema para Nejapa. El 15 completó 5 faltas y el 15 se va y el 15 le despiden con un fuerte aplauso. Hay que despedir al 15 con un fuerte aplauso porque ha hecho todo para llegar hasta acá. Ahora le toca al equipo, sacar la casta. El partido está empatado, 14-14. El 5 tendrá que venir a luchar. El 5 tendrá que echarse los hombros al equipo. Ese es el otro que hemos visto, que es el que hacía la chamba. Vamos a ver, ahí está el 5. Por supuesto, viene Nejapa por acá, viene el 5 acá tranquilamente, se quiere meter, le meten cuerpo, le meten colmillo y ese, un 2, es para Nejapa. Y viene otra vez ahora el 9 de lejos, no hay nada, el rebote lo tiene Nejapa y lo seguirá teniendo Nejapa en el saque. Está empatado el encuentro. ¿Qué pasó para allá? ¿Dónde está la mamá de ese niño? ¿A la cárcel? No es cierto. Pero sí, no se pasen. ¿Dónde? ¿Por qué dejan al niño ahí? ¿Por qué dejan al niño ahí? No son gachos. Ven entonces el equipo de Nejapa haciéndole falta y serán tirables. Porque hay acumulativos. Entonces, vamos a ver quién le ayuda, quién es el que le dice aquí está el 5. Vamos a ver, ahí está el 10, ahí está el equipo tiene que hacer la chamba y viene Toritos y falla y lo recupera por ahora el equipo de Toritos todavía. El hombre de blanco se quiere meter, tira de lejos y le falla y lo tiene Nejapa. Ahora el 10 ahora a su compañero el 5, al 10 ahora, vámonos dice, y viene entonces, cuidado por allá, se quiere ir, falta, y son 30 segundos, y es 14-16, Nejapa está cayendo, pero viene una jugada de lejos, ¡ay! Cuidado, el 5 pierde la bola, cuidado que hay peligro, y lo recupera Nejapa lo tiene, y va el 10, y va otra vez el 8 y el 9, una finta, ¿quién se acerca?
es violación. 10 segundos le quedan a este partido, nada más 10. Hay que ir a pelear. 16 a 14. El balón lo tiene quien, lo pelea y lo tiene Nejapa. 2, 1 y se acabó. Fuerte los aplausos, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Señoras y señores, los que no aplaudieron hace rato, es momento de que aplaudan. Y el partido lo ganó el equipo de Toritos de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Y acaba de perder, pero cayó como los grandes de veras. Hay que aplaudirle a este equipo de Nejapa. Señoras y señores, se pierde con honor, con honor se perdió. No hay más. Vámonos entonces al siguiente partido. Adelante. Avanzamos con el tercer partido de la tarde. Es la gran final. Finales en esta festividad de Tlahuitoltepec, la ascensión del Señor. Ahí también la gente nos está escuchando a través de la radio Hombug. Saludos cordiales a través también de Ayug TV. Y de igual manera, saludos cordiales a la gente que nos está escuchando a través de esos medios. Vamos entonces, y al público que está aquí, concentrados como año por año, viene otro equipo de Tamix. Ahora es femenil, contra el equipo de Juquila. Juquila, será San Juan Juquila Víquez. Sí, perfectamente. San Juan Juquila Víquez entonces. Contra Tamazulapa del Espíritu Santo Mijes, que llegaron a la gran final en este torneo relámpago de básquetbol. Solamente están participando el día de hoy los que llegaron a la gran final. Finales desde las 3 de la tarde se estaba anunciando y se cumplió en tiempo y en forma. Esta es la tercera gran final juvenil y femenil. 12 minutos. Aquí sí hay invicto. Aquí sí se puede repetir el partido. El invicto lo tiene Tamix. Tamix tiene el invicto. Si llegara a ganar el equipo de San Juan Juquila, tendremos otro partido. Muy bien. Tan amigos como siempre, Nejapa y Toritos se van a encontrar muchas veces. Falta en este ascenso, perteneciendo al club de básquetbol llamado Club Toritos, con este concepto de que hay que entrenar diario. El entrenamiento diario rinde frutos. Allí el director de este club deportivo me parece que es el amigo Toki. Los hemos visto viajar en la República Mexicana también, aportando jugadores a nivel nacional. Así que el Club Toritos de Tamix empieza a destacar. Hay hombres, hay mujeres desde hace muchos años ya con este concepto de crear una escuela de básquetbol llamado Club Toritos. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados, ganando este partido que lo tenía totalmente dominado Nejapa. De repente, ya vino el ajuste y finalmente gana. Ahora Tamix juvenil y femenil tiene el campeón invicto. San Juan Juquila Víquez, si llegara a ganar, se repite. Son las expectativas para este partido que tenemos ahorita, juvenil y femenil. Siguiente partido, vendrá juvenil varonil. En un momento también pues ya estamos conociendo los diferentes equipos que han llegado. Totontepec se fue por lo visto en la libre, porque llegó Cáscara contra Chapulines. Viene Lobos Cebetis de Ayinta contra Gavilanes. Gavilanes es juvenil varonil. Después Tauri contra Totontepec, libre femenil.
contra Cáscara Libre Varonil. Son los siguientes partidos finales. A partir de esta categoría aplican los invictos. Se va a venir el saludo deportivo. Equipo de San Juan Buquila Míguez que nos visita. De hecho, el equipo grande, varonil, libre, está en la final. Cáscara, el nombre de batalla. Se va a venir el saludo deportivo. Ahí están las horas. Cuando hagan el contacto a la palma, vamos a aplaudirles porque queremos ver espectáculo. Queremos que haya emoción, que haya juego. Ahí se están saludando, así que nosotros aplaudimos, querido público, por el bien del deporte que es convivencia. A través del deporte del básquetbol va a convivir San Juan Buquila Míguez contra Tamazulapan. Viene el brinco entre dos, hay contacto, por lo tanto empezamos y arrancamos con este bonito partido en la final juvenil. Tamix, por ahí, ¿para dónde van a encestar? Ahí los entrenadores son la mente, la expectativa, los oficiales controlan absolutamente todo. Ven entonces, Tamix con la pelota, ya definieron. Viene Tamazulapan para la bomba, el número 5. Ahí buscando por donde la 11, la 55. Ahí pase picado lateral. Se aviva San Juan Buquila. Le mete el mano, entonces la pelota se escurre. Así que saque lateral a favor de Tamix. Ahí se ensució la cancha con un trapeador, se corrige esto. Viene entonces, avanza el equipo de Tamix con la pelota, 55 buscando una dejadita ahí para la 11. La 11 se quería perfilar pero se arrepiente, va la 12 buena estatura. También entre la gente que ataca, la gente que defiende, hay buena estatura en la cancha. La pelota, hay un foul y la pelota va a ser para Tamix. La número 11, público expectante, es normal, son dos equipos de fuera. Viene Tamix con la pelota, 11, buscando por donde, se aviva Buquila, finalmente avanza San Juan Buquila, vuelve a perder la pelota, y ya lo tiene Tamazulapan para el número 5, la número 5 para la 11, va a tirar, se espera un ratito, lanzamiento de cara, recupera bajo la tabla rápidamente, San Juan Buquila Míguez, distrito de Yautepec, avanza rápidamente ahí, San Juan Buquila de frente, adentro. No se cocina con la pelota, simplemente espera quién llega porque viene llegando de frente y va a tener un tiro adicional. Ahí está la jugadora, va en la estatura, prepara su tiro, corre el tiro, ya lo tiene Tamix. La número 5 al abordaje. La número 5 buscando por donde es la que batalla en toda la cancha. A la número 11 nuevamente. Ahí a la 55 por un costado. Pase picado empezado. La número 5 va a entrar recargando adentro. Lo iba buscando y finalmente consigue su objetivo. La número 5. Se va a la pintura, marcador 2-2, a ver si aquí se va arriba. Está en la pintura, la número 5, va a tener un tiro adicional. Prepara el lanzamiento, observa, panorama, adentro. Esa voz del marcador, 9 minutos, todavía falta mucho en la primera parte. Hay una marca, falta que observa el señor oficial y la pelota le corresponde a San Juan Buquila, número 5 con la pelota. Ahí se descontroló porque no tenía destino esa pelota y se escurre. Lo tiene Tamix. Tamazulapan en el abordaje. Avanza Tamazulapan al número 11, buscando, frena un poquito, encuentra a la 5. La 5 abre con la 12, nuevamente para la 5, reparte pelotas a la 11. De 3, no hay nada. Recupera San Juan Buquila, la número 31. Se lo pasa a la número 9, quien va a conducir la pelota. Observa a la jugadora despistada, ella misma hace el lanzamiento y no hay nada. Pisando raya, esa pelota se escurre, así que va a pertenecer a Tamazulapan, saque por la línea de fondo. Viene Tamazulapan al abordaje. La número 11 atravesando la media cancha. Juvenil, 55 con la pelota. ¿Para quién? Nuevamente para la 5. La 5, la encargada de repartir a la media de pierde la pelota, avanza San Juan Buquila, retrasa un poquito para la 9. ¿Quién viene llegando a la 30?
Escapan es la número 55, quien es la encargada de conducir a la número 5. La número 5 va encarando. Le cometen una falta. Ahí la número 13 comete una falta. Así que saque lateral a favor de Tamix. 5 Carlota va a tirar. Solita mide distancia adentro. Jugadora con mucha inteligencia, le dio mucha elevación y con eso pierde la pelota. San Juan Juquila contra ataque, está más larga, no hay nada. La vuelve a retomar San Juan Juquila. Es la número 22 a la abordaje, pierde la pelota y lo tiene Tamix. Y va a ser bien la número 5. Todas las pelotas van a estar conducidas por la 5. Ahí donde se desahogan las pelotas van a la número 11 por un costado, lanzamiento adentro. Aprovechando el ángulo entre la línea y el tablero y adentro. Viene San Juan Juquila, va un poquito abajo, 7-2 el marcador. Regresando la pelota. Después la media cancha se repitió y se regresó. Eso no es permitido, así que le hacen la marcación y hay tiempo fuera. Saludos a la gente que a través de la tecnología se conectan en cualquier parte donde haya internet. Y donde también llegue la señal de la radio Japón, ahí están escuchando en estos momentos. Y también a través de Ayuk TV, de nuestro amigo Memo, que ya está en todo lo alto, dando a conocer esta actividad bajo el nombre de Ayuk TV, en Facebook y en YouTube. En Instagram no estás todavía, Memo, ya está en Instagram, Snapchat, TikTok. Este Memo es muy vivo. Avanzamos, Memo. Se hace vamos entonces al partido. Aquí está el equipo de Tamix, lo está ganando. Traen entrenador, traen estrategia, traen equipo y bueno, están viendo por dónde hacer más daño, dónde se puede meter las canastas y viene entonces ganando hasta este momento 7-2 en este momento. Lo está ganando el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije, Tamix. Ahí está la número 2 se tira, no hay nada. Y como el balón no tocó el arillo, esto ya no cuenta. Es para el equipo de Juquila Mijes. Está en este momento. Ahí está la número 10, cuidado que le roba la bola. Encuentra a jugadora libre, tira de 3, no hay nada. El sol empieza a hacer su trampa también. Ahí vislumbrando a las jugadoras. Y viene entonces Tamix todavía. Vamos a ver si Juquila puede reaccionar. Si Juquila puede remontar incluso. Vamos a ver seguramente. Por ahí está el equipo de Cáscaras apoyándolas seguramente. ¿Dónde está el equipo de Cáscaras? ¿Dónde están? Que no los veo. No las están apoyando. Bueno, no creo. Seguramente sí, pero no aplauden. Bueno, viene entonces la número 9. Lo está perdiendo y viene el equipo de Juquila. Tama, la número 5, los 5. Se mete la pintura, tira, no hay nada. Y es para Juquila ahora, descolgada. Jugadora libre, jugadora que está sola. Adentro la bola. Ahí se mueve el marcador 4-7. Ya es un triple de diferencia nada más. Así que esto no está para nada, está escrito. Juquila puede despertar, puede reaccionar. Y vamos a ver a Tama en este momento. La número 12, la 12 a la 5, la 5 a la 11. Aquí en la esquina su amiga, su compañera. Tira de media distancia, no hay nada. Es para Juquila y es un 2. Y la alternancia dice que sigue siendo para Tama. Bien, entonces el equipo de Tama, la número 15, tira, no hay nada, es para quién, es para Juquila, que tiene la oportunidad, se quiere ir, cometen foul en la salida, señoras y señores, 2:26 en la pizarra, hay mucho tiempo, porque es la primera parte, y viene el equipo de Juquila, la número 10, la 10 tira, la 9, perdón, tira, no hay nada, y es para el equipo de Tamix en este momento, la número 11, ¿qué hace? La 11 se va, se mete la pintura, tira, suelta el pase a la 55, jugadora libre, jugadora solita, claro que se le escapa, y la está fallando, el
Así lo hizo. Así acabó de meter. Juquila está acercándose. 6-7. En este momento el marcador todavía es para Tama. Y señoras y señores, ¿cómo se le aplauden a los equipos visitantes? ¿Cómo? Gracias, señores, gracias. Vámonos entonces al partido. Viene la número 13 por acá, la 31. La 31 se quiere meter, suelta el tiro y le cometen falta ahí. Podría llegar el empate, podría llegar. Solo podría porque la 31 es la que tiene la decisión y le está fallando. Vamos a ver el siguiente. Podría nada más. Y está empatado el encuentro. Y el público aplaude y el público dice gracias, jugadoras. Qué buen partido de básquetbol. 7-7, dos equipos visitantes en este momento. Fuera aretes, fuera medallas, fuera las cadenas, fuera el rosario que le dio el padrino en el 15 años. Fuera todo. Vámonos entonces. Viene Tamix todavía con 23 segundos. Aquí está el equipo de Tamix. Viene la 5. Ni más ni menos que una falta, y dice el señor oficial, más conocido como exactamente, que este balón es para el equipo de Tamix en tiro de línea. Acumulativos Juquila, próximos finales. Ahí está la información, señoras y señores. 4 segundos después del tiro. Por lo tanto, Tamix podría irse 3 arriba. Vamos a ver el primero. Lo está metiendo. 1 arriba Tamix. Ahí está la porra. Ahí está el público. Ahí está. Vamos a ver el siguiente. Y lo está fallando. Entonces se podrían ir a 2. Es lo máximo que puede ser. Siguiente tiro, gol de fuego. Hay que ir al rebote todos y vamos a ver. Y lo tiene entonces Juquila. 4 segundos. Hay que tirar. Les dije que hay que tirar. Pero bueno, no me entendieron. Fuerte los aplausos, señoras y señores. 8 para Tamix. 7 para el equipo de Juquila Mijes. Y ahí está el equipo de Cáscara, por supuesto. Ahí está nuestro amigo Juan, el 5, ordenando a la gente, diciéndole, aquí es donde ustedes están fallando. Y Tuti haciendo lo suyo, pero con tablero, bien indicado el asunto. Bueno, pues entonces, duelo de estrategias, duelo de jugadas. Juquila despertó. Juquila ya está dentro del partido y parece ser que esta final pinta para ser una gran final. 7 para Juquila, 8 para Tamix, 12 minutos en la pizarra y nos vamos al segundo tiempo. Adelante, Ramón. Avanzamos entonces el segundo tiempo. 8-7, nada, nadie está cerrado, cerradito el partido. Y así va a estar. Gana San Juan Juquila Mijes, hay otro partido. Gana Tamix, ahí nos quedamos. Así está. En 12 minutos lo sabremos. Comienza la segunda parte, saque lateral a favor del equipo de San Juan Juquila Mijes. La número 9, ¿para quién? Para la 11 me parece. Ahí para la 31 va a encarar. Limpió la zona finalmente ahí. Le cometen una falta. En su negociación va a tener 2 oportunidades. La número 12 le comete una falta y tiene 2 posibles. Se va la pintura, urgen las canastas, prepara, metralla, observa, punta. Entra. Simplemente ahí, dándole toda la vuelta. Segundo intento, la pelota se está negando a atravesar el anillo. Ahí está, se empata el partido, 8-8 el marcador, avanza Tamix con la número 5. La encargada de buenas pelotas, dando 10 por un costado. Ahí en la número 55, ¿por dónde? Por el centro. En la 12, la 10. La 10 buscando a la 5, va a tirar, no, amaga. Se acerca.
lanzamiento de ganchito adentro. Bonita técnica que tiene la número 5, dos posibles y ahí están. Dos más para su equipo. Viene San Juan Juquila, la número 10. La 10 por donde se entrena. La 11, la 31 logra limpiar la zona y compete. Ahí en su avance de comete la falta. La número 15 comete la falta. Dos posibles nuevamente. Se va a la pintura nuevamente la número 31. Prepara el primer intento. No hay nada. Segundo intento para la número 31. Urgen las canastas. Prepara, observa, respira, bota adentro. 9-10. Cerca, cerquita. Viene la número 5. 5 para la pelota. Pierde la pelota. Tiene San Juan Juquila. Falta que recibe la número 10. La número 10 recibió la falta. Así que va a ser saque lateral a favor de la 13. San Juan Juquila, a 9 con la pelota. 9 buscando por dónde. Encuentra aquí a la número 10. Siguiente partido, Gavilanes contra Cebetis. Lobos de San Pedro y San Pablo, Ayuntla Víquez. Siguiente partido, juvenil varonil, Ayuntla contra Gavilanes. Avanzamos. Viene la número 5. 5 con la pelota, buscando a la 10. La 10 observa panorama, por donde se frena un ratito. Que son de Jojocotlán. Muy bien, les habíamos cambiado de municipio. Vienen de Jojocotlán, entonces, municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca. Avanzando rápidamente la número 9. ¡Adentro! Le dio la vuelta a San Juan Juquila 10-11. Viene entonces. Hasta aquí sonó este manotazo. La falta que recibe la número 10 de Tamix. Saque lateral para Tamix precisamente. ¿Quién recibe? Empieza la número 10. Antes el descontrol que hay una violación. Y la pelota le va a corresponder a San Juan Juquila, quien le dio la vuelta. 10-11 el marcador. Viene la número 9. 9 para la pelota. Avanzando. San Juan Juquila la 13. Lanzamiento, no hay nada. Se aprecia un poquito. Recupera la pelota Tamix. Tamix para la número 5. La echan a correr. La número 5. Buscando por donde, por debajo, por un costado. Bonito dominio de pelota, la número 12 es Tamix, 90 a 5. Por el centro va a tirar, no hay nada, se golosina. Viene San Juan Juquila, 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2. La pelota se sigue escurriendo. A ras del piso, retención de pelota, se va a ir para Tamix. La pelota va a corresponder a Tamix. Ahí está el avance. 8 minutos y esto se termina. Marcador cerrado, cerradísimo. Viene Tamix. Tamix con la pelota número 5 de 3. No hay nada. El rebote lo sigue teniendo Tamix. La 12 contra rebate. Adentro. 12-11. Ahora Tamix se va arriba. 12-11. 7 minutos 50 segundos. Viene San Juan Juquila. Equivoca la asistencia. Lástima que se escurre. Y seguirá siendo para San Juan Juquila. Seguirá siendo pelota para San Juan Juquila. Hay cambio, hay tiempo que hay. Dicen los oficiales que hay un tiempo fuera autorizado. 7 minutos con 30 segundos. Tiempo corrido, nada para nadie. 12-11. Con este marcador no podemos asegurar absolutamente nada. Y por ahí las dos quintas juegan igual. Tienen la misma técnica, la misma puntería. Y con eso el partido se vuelve indescifrable en el último segundo. 12-11. Saludos cordiales. La gente que todavía está en casita, véngase. Se está poniendo bueno el clima agradable. Tarde basquetbolera. Finales de basquetbol. Siguiente partido, Gavilanes. ¿De dónde están los Gavilanes contra Lobos? Cebetis. Es que aquí los Lobos se lo adjudicamos directamente a San Pedro y San Pablo y que no. Lobos de Jojocotlán. Por ahí está, equipo de básquetbol juvenil varonil. Avanzamos. La pelota lo tiene en este momento San Juan Juquila. Con la pelota buscando la pelota número 10. Se la pasa a su jugadora. Lanzamiento adentro. 13-12. Se va arriba San Juan Juquila. Un minutito nada más. 6 minutos 20 segundos. Viene Tamas Europa. Viene Tamix. El número 24. La 24 la media vuelta. No se lo puedo dar. La número 10. La para pelota. Buscando a quien. Encuentra a nadie porque le cometen la falta. Así que
Aquí va a ser pelota por la línea de fondo para el equipo de Tamix. Adelante, Temo. Tiene que estar abierto. Vamos entonces a los últimos 6 minutos. Es la segunda parte, entonces viene el partido bastante fuerte. Ahí estamos mandando saludos al amigo Godofredo de Guerra Hernández allá están los partidos. Entonces, ahí por YouTube TV seguramente nos está viendo en esta tarde. Vamos a ver entonces al equipo de Tamix en este momento, que está peleadísimo el encuentro. Está pero bastante difícil de decir de qué lado va a caer la última canasta, la que gane el equipo. Por lo pronto, queremos espectáculo y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí está el equipo de Tamix y el equipo de Juquila que acaba en este momento. La 9 se va. Aquí en la 6 se va. ¿Por qué caminó si sabe que en el básquetbol no se puede hacer eso? Cuiden a sus pequeños. Por favor, agárrenlos. Agarren a sus pequeños porque es peligroso. No las vayan a lastimar. 10 para tiro. Bien, los que ya ganaron un lugar, los que ya tienen un lugar, favor de pasar a la Regiduría de Deporte con su credencial de elector, el INE, por favor, para los que ya tienen un lugar. Equipo Cáscara ya tiene un lugar, equipo Chapulines ya tiene un lugar, y ¿quién quedó en tercero? Totón, ¿verdad? Totontepec, me parece, la libre, ya tiene un lugar. Por favor, pasen con su credencial ahí en la Regiduría de Deportes y también las otras categorías de Japa en femenil, varonil, infantil, varonil, infantil, femenil. Ya pasen con su credencial de elector, alguien que por favor ahí les esté avisando. Bueno, pues entonces vámonos al encuentro 12-14 en este momento. Lo tiene. ¿Quién lo tiene, Ranulfo? Actualízame. Lo tiene Tama. Lo tiene Juquila. Le dio la vuelta. Le dio la vuelta al equipo de Juquila. Ahí podría llegar el empate. Vamos a ver. La número 11. Hay un cambio. Y entra la 15. Y entra el refuerzo. Y entra en la cuestión de la defensa. A amarrar el asunto. A tratar de recuperar los balones. Y seguramente por ahí esta estrategia. Viene la 11. Tira. Dentro la bola. 13-14 lo tiene Juquila. Fíjese en este momento. Juquila está ganando. Juquila sueña. ¿Qué va a pasar? La 31 se va. Tira, no hay nada ahí. La jugadora de Juquila. Y lo tiene. Ahí va que fuera a recoger los rebotes. La mataron para eso. Y viene la voltereta del encuentro. Y viene entonces 15-14 Juquila. Aquí está luchando. Violación, dice el oficial. Violación, 1 con 46 segundos. Señoras y señores, esto ya se puso cardíaco, ya no sabemos ni para qué lado va a terminar el partido. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte los aplausos, porque es un buen partido de básquetbol. Bien, 15-14 en este momento lo tiene el equipo de Tamix. Tamix tiene la ventaja, pero falta 1 minuto con 46 segundos. Hay mucho tiempo, ya que es cronometrado, ya que se pueden armar las estrategias y bueno, seguramente por ahí los técnicos están haciendo lo suyo y Juan, el número 5 de Cáscara, por ahí está haciendo su parte y Tuti, nuestro amigo de Tamazulapan, haciendo lo suyo. Ya revisaron, ya corrigieron y vamos a ver. El tiro que tiene Juquila podría llegar al empate. Ahí está, la 31. Lo está fallando y este tiro es así de importante. Empatado el encuentro 15-15.
17-15. Lo gana Tamazulapa. ¿Dónde está el público de Tamazulapa, Mije? ¿Dónde está el público de Juquila? Ahí están, está parejo el asunto, ya los enclome, algunos ya les están tiro ahí, a los dos equipos viene entonces el tiro, lo está fallando, y sigue siendo para el equipo de Tamix, y sigue siendo para el equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo, Mije. En este momento, 47 segundos solamente, 47 se mete Tamix, que pasó con la pelota. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde la escondieron? Ahí es un 2 y dice que el árbitro es tiempo fuera en este momento, señoras y señores. El marcador 17-15 lo sigue ganando Tamazulapa del Espíritu Santo, Mije. 42 segundos, ¿qué hacemos en 42 segundos? ¿Qué hacemos? Casi nada, pero en el básquetbol es muchísimo tiempo. Por eso se tiene que aplaudir, señoras y señores. Vamos a darle fuertes aplausos a los dos equipos. Fuerte los aplausos. Dos equipos visitantes, dos equipos que llegaron aquí, a este pueblo, a esta comunidad, a engrandecer la fiesta de la ascensión del Señor. Por supuesto, gracias. Gracias, Juquila, y gracias, Tama, por estar aquí. Porque si no estuvieran, pues no tendríamos espectáculo. Bueno, entonces viene el equipo de Juquila. Ahí está la número 9, tira de media. Cuidado que este tiro lleva la banda. Llevaba peligro y viene Tama. Y viene Tama. Y viene la 55. Se mete tira. Adentro la bola. 15-19. Y viene todavía Juquila. Viene la 5. Vamos a ver si puede hacer otra jugada que nos acerque de 3. No hay nada. Todavía Juquila. Todavía el 9. Vamos a ver de 3. Tampoco. 6, 5. Ahí se paró el reloj. Viene entonces el equipo de Tamix a hacer el saque y a trabajar el reloj. Lo quieren matar. Lo quieren matar. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte. Marcador final. 19 para Tama. 15 para el equipo de Juquila. Así terminó este encuentro. Y viene otro platillo fuerte en esta noche. Un equipo que viene de Oaxaca, directamente de Jojocotlán, Cebetis. Y otro equipo que viene como de nombre Gavilanes, su nombre de pelea, su nombre por allá, y seguimos indicando a los pasen a la regiduría de deportes a dejar su credencial de elector o su INE. Por favor, porque si no lo pasan a dejar, no van a cobrar. Eso es, no van a cobrar. Ahí están 20,000, 15,000, 14,000, 8,000, 10,000, bueno, no sé cuánto es de premio. Pero, señoras y señores, ahí está el equipo de Jojo. Ellos son de Jojo. Así están calentando. Y la clava, y de repente alcanzan el arillo. Jóvenes, que ayer los vimos muy elásticos, muy fuertes en la cuestión de saltar. Por favor, a los equipos que ya tengan lugar, pasen a dejar su INE, su copia del INE, no la original. Su copia del INE en la regiduría de deportes. Viene una clavada, no la logró, pero bueno, parte del calentamiento. Y Gavilanes, ¿de dónde son Gavilanes? Hasta este momento no me he enterado de dónde son. Bueno, ahí está el equipo de Gavilanes.
No. Ayutla. Gavilanes, ¿de dónde será? De Valles, los Valles Centrales. Y Valles Centrales son muchos municipios. ¿De dónde serán los Gavilanes? De Mitla. No. La Colula. San Antonio Castillo Velasco. Bueno, en un momento vamos a estar conociendo, digo, para referencia, para contexto. Por un lado está Ocotlán, Oaxaca, municipio conurbado, alumnos seguramente el Cebetis, dice 259, me parece, es un bachillerato, nivel bachillerato Cebetis. Ahí está, invitados seguramente también por la Regiduría del Deporte. Gavilanes, y por ahí nos pasan el dato de dónde son los Gavilanes. Ya se viene el saludo deportivo entonces, de Tlau y Nosón. Son dos equipos visitantes entonces. Terminando se viene Totontepec contra el equipo de Tlau y Contepec. No, todavía no. Libre. Femenil después de este, sí. Es Totontepec, me parece. Ahorita revisamos los datos. Se va a venir el saludo deportivo. Es el equipo de Lobos de Santa Cruz, Cojocotlán, Oaxaca, contra el equipo de Gavilanes. A ver cómo sale este encuentro. Viene el saludo deportivo, nosotros aplaudimos. Nosotros aplaudimos por el bien del deporte. Para que haya buen espectáculo, para que vamos a disfrutar de esta gran final con el pulpo, ahí haciendo el honor al pulpo. ¿De dónde vendrán los Gavilanes? Pero ya están aquí en la gran final. Así que vamos a comenzar, señoras y señores. Viene el brinco entre dos. Esta juvenil varonil, pelota en el aire y contacto. Lo tiene rápidamente el equipo de Lobos. Lobos de Cebetis. Lobos. Número 6 en ataque, al número 24 encarando por un costado, ahí debajo del tablero, abre el panorama, lanzamiento no hay nada, la pelota lo sigue teniendo el equipo de Lobos, quiere tirar, no se lo permite el sol, así que mejor, busca otro hombre, dispara, equivoca la asistencia, viene Gavilanes, el número 1, Gavilanes, el número 1 con la pelota buscando el 4 por donde, al 1, buscando cómo abrir la zona, se da una media vuelta, no se lo permite. Ahí rápidamente la pelota se escurre y va a seguir siendo para quién, va a seguir siendo para Gavilanes. 0-0 momentáneamente. Gavilanes pase picado, por donde reparte la pelota de extremo el número 10. Ahí está Gavilanes recibiendo la falta que observa el señor oficial. Hay 3 en la cancha. Hay más velocidad. El número está cometiendo la falta y está reportado. Y viene a ser pelota para Gavilanes. Gavilanes encara, Gavilanes se estaba metiendo cuando le cometieron la falta. Ahí el número 4 le cometió la falta, entonces sigue siendo pelota para el equipo de Gavilanes. Por la línea de fondo, al 1 con la pelota, buscando por dónde. Ahí en la esquina se va a elevar, no, simplemente ahí buscando el mejor ángulo. Se eleva y bonita canasta. 2 puntos a favor de la causa. Viene el equipo de Lobos. Cebetis con la pelota. Ahí encarando, se va a meter por el centro antes. Cambio de velocidad, se eleva y va negociando la falta. Así que tiene 2 posibles este número 6. Jugador aguerrido, jugador que quiere lograr la gloria. Primer intento, monta, respira como debe ser, se toma su tiempo. Primer intento, no hay nada. Viene el segundo intento para el equipo de Lobos. Prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. El marcador 2-1 favoreciendo el equipo de Gavilanes. 4 con la pelota, va a encarar, prefiere abrir el número 12, este se va a elevar, no lo hace, el 12, lanzamiento adentro. A ver qué hacemos, nos acomodamos. Por ahí entonces, ahí está, avanzamos señores, viene Lobos. Santa Cruz, Jocotlán, el número 6, el 6 va encarando por debajo del anillo, encuentra
4 por el centro, lanzamiento, no hay nada. La pelota lo tiene Gavilanes, retrasa peligrosamente y la pelota lo tiene el número 10, lanzamiento. Esa pelota simplemente no quiere entrar. Y va el equipo nuevamente Gavilanes por la línea de fondo. 12, pase picado. 12 buscando el número 5. 10 para Teo. Ahí por donde. Ahí en el costado, lanzamiento de 3, no hay nada. Contra remate, tampoco. La pelota bajo la tabla están los Lobos. 4-1 el marcador. Los Lobos van poco a poquito, juvenil varonil. El número 6 va a encarar. Se quiere meter a la media vuelta, la base. Adentro. 3-4 el marcador. Estos jugadores están jugando bonito. Viene a la bandaje el número 10. El 10 al 4. El 4 para la pelota número 12. El 12 buscando por donde. Este se le complica. Hay una falta. Y la pelota. Ahí va a pertenecer a Gavilanes. Por la línea de fondo. Gavilanes. Buscando el receptor. Encuentra el 4 de 3. No hay nada. Recuperan los Lobos, el número 9, ¿qué va a hacer? Se levanta, lanzamiento, no hay nada. Bonito, pero no efectivo. Así que el marcador sigue siendo 4-3. Pocas canastas a mi parecer. Viene entonces a la borraje el equipo de Gavilanes, número 12. Hace para la pelota por un costado, buscando al número 12 nuevamente. Quiere tirar, no, prefiere acercarse un poquito más. Al número 5, verá desarmadilla, viene al ataque el equipo de Lobos. Es el número 6, va a encarar la pelota, le hace un juego raro. El número 6 va a ver la vuelta adentro. Así que qué bonito juega el número 6. Efectivo sobre todo. Y se va la pintura todavía y le dieron la vuelta. Ahí está el número 6 que tiene garra, que tiene coraje y punto honor. Se va la pintura, prepara, observa el panorama. Adentro. El marcador se sigue moviendo. Hasta ahorita. Yo observo 5-4. Viene entonces al abordaje Gavilanes. 6-4. Ya está. 6-4. Luego de pelota por parte del Lobo. Se va a meter bajo la. Adentro. 8-4 el marcador. Lobos empieza a marcar supremacía. Al número 4, este es Gavilanes. El número 4 buscando, jalando marca. Encuentra el número 1, el número 10. El 10 por costado. Antes hay una marcación que hace el señor oficial. Observando en el lugar estratégico. Es el número 9 que comete la falta. Y va a ser saque por la línea de fondo a favor de Gavilanes. Estos que vienen incógnitos. Gavilanes hace de sueño pero equivoca. Y esto lo va a aprovechar Lobos. El número 24 se lo entrega a su compañero nuevamente el Lobos. El Santa Cruz juega con el 34, viene llegando. No hay tontería. Lo recupera nuevamente el equipo de Gavilanes. Gavilanes con la pelota. Le ponen un poco de pausa al número 4. Del 4 le ha costado al número 10. Lanzamiento de 3, no hay nada. La pelota sigue en poder del equipo de Gavilanes. Hay una falta. Adelante, amigo Temo. Gracias, Rodolfo. Ahí está el equipo de Lobos. CBX allá de Jobocotlán. Están en este momento ganando. Son los que llevan la bola en este momento, los que tienen playera, guinda y ahí parte blanca. Entonces viene Lobos todavía por más. Lo está fallando y viene Gavilanes directamente de Valle Central. Este pide todo, pero no logra sacar la bola ahí. Sigue siendo para el equipo de Lobos de Cebetis de Jojocotlán. Ahí vemos entonces al equipo de Lobos tranquilamente. Está ganando 4-8 en este momento. 4 para los hombres de azul y 8 para los hombres de guinda. Esa es la información. Lo tiene en este momento el equipo de. Hay tirables, hay acumulativos en contra de Globos. Ya dije Globos. Perdón. No son Globos, son Lobos. Lobos. Bueno, señoras y señores, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Que se escucha hasta Oaxaca.
porque son dos equipos que vinieron desde Oaxaca a hacer el viaje y vienen seguramente por invitación de alguien y seguramente vienen a dar buen espectáculo, por eso están aquí y lo están haciendo, están jugando limpiamente, están jugando muy técnicos y esto se reconoce. Qué bueno, porque hemos visto de repente partidos donde le reclaman todo al árbitro y esto no se ve bien. Bueno, cuando ya algo está marcado ya hay que aceptarlo, el árbitro ya lo vio y ya lo marcó. Y eso es lo que siempre se ve también de buena manera. Son dos equipos muy técnicos y hay que reconocerlo. 4 está en la línea, es el alma del equipo. Ahí está el tiro que los mete a un triple de diferencia. 5-8 en este momento. 3:45, señoras y señores. Esto para nada está terminado, para nada está escrito. Viene el 24 de 3, no hay nada. Y lo tiene Lobos en este momento. Aquí el 6 se quiere meter a la pintura, tirar adentro de la bola. De un lado vemos, es el 6, el armador del equipo. Del otro lado es el 4. Entonces, aquí viene el 4 precisamente, tira adentro de la bola. ¿Qué les dije? Así se ve desde acá arriba. Así nos vemos acá. Por eso reconocemos también a los tiradores, a los efectivos, a los que se echan al hombro del equipo. Y viene entonces el 24, vamos a ver, se mete a la pintura, tira y en media, y adentro la bola. Dice el 24, perdón señor, pero yo también soy, y me echo al hombro al equipo. Y viene entonces 7-12. 12 entonces es la ventaja que tiene el equipo de Lobos en este momento. Vamos a ver a 12, tira, ahí está el pase y está fallando este tiro cuando hizo todo y lástima que el balón no quiso entrar. Y en el 6 en este momento una finta, se detiene y va al 29 y va a la falta. 2:20. Estamos en la primera parte, señoras y señores. Estamos en la primera parte y hay un tiempo fuera en la duela. Y tenemos que reconocerle a los dos equipos visitantes solamente Acumulativos ambos equipos. solamente con darles un fuerte aplauso. Es lo único que podemos agradecerles a estos dos grandes equipos. Bien, entonces 1:48, 12 para el Lobos. ¿Quiénes son los Lobos? De repente los perdemos. Son los que están de guinda y blanco. ¿Quiénes son los gavilanes? Los de azul y guinda. Ellos son. Bien, entonces es la primera parte, es el primer tiempo. El invicto, ¿quién lo tiene oficial? Lobos tiene el invicto, por lo tanto, de perderlo habría otro partido, pero al parecer lo quieren acabar de una buena vez, lo quieren terminar de una buena vez. No queremos sorpresas, dice el equipo de Lobos, y tiene la ventaja de 5 puntos en este momento. Vamos a ver entonces Lobos ahí practicando, ahí el 34, ahí el estilo NBA, por ahí está la jugada, vamos a ver. Lo está fallando, no calibró bien, vamos a ver si el siguiente apunta, prepara, adentro, ahora sí, 5 grados a la izquierda, dijo. Bueno, pues ahí está, viene entonces el equipo de Gavilanes, el número 4, el coto por acá, encuentra por ahí a su compañero, todavía el número 1, el 1 que hace al 4, al armador del equipo, sobre el el 10 de 3, lo está fallando y lo tiene Lobos y se va a gran velocidad, cuidado el peligro, el 24 se mete, se le fue la bola y son 6 segundos, el robo de balón y viene fuerte los aplausos, señoras y señores, fuerte los aplausos. Y seguimos invitando a los equipos que ya tienen lugar, pasen a dejar su copia de INE
a la Regiduría de Deportes. Es ya casi el último aviso, porque si no lo hacen, no van a cobrar y el premio lo van a repartir aquí a todo el público. Eso es lo que les puedo decir. Ya ustedes sabrán si no pasa, pero el premio aquí lo van a aventar a todo el público. Bueno, pasen jóvenes del INE, pasen jóvenes con su INE y repórtense de una vez para que ya avancemos. Adelante, adelante. Avanzamos con la segunda mitad, 13-7 el marcador, va ganando el equipo de Lobos. El equipo de Jojocotlán, Oaxaca. Siguiente partido, si el gol no falla, estaríamos con Tontepec contra el equipo de Tlahuitoltepec, libre, femenil. Avanzamos rápidamente. Viene entonces el equipo de Gavilanes, número 4. El 4 le mete velocidad, bonita colada. 2 puntos a favor de la causa, 9-13. Se acerca peligrosamente el equipo de Gavilanes. Viene al abordaje el equipo de Lobos, el número 6, el encargado de conducir la pelota. Este jugador espectáculo, el número 6, dice cometiendo la violación. Y la pelota ya corresponde al equipo de Gavilanes. Apresura rápidamente, equivoca este rompimiento, ya lo tiene 34. Avanza Lobos en el número 6 con la pelota. El 6 buscando quién es el receptor. Encuentra al número 24. Movimiento de cintura nuevamente al 34. 34 el pelotero buscando por dónde va a ganar por un costado. Ahí peleando fuerte, retención de pelota. Y va a pertenecer al equipo de Lobos. Lobos con la pelota. Cebetis. Nuevamente dándole la vuelta. ¿Por dónde? El 24. Ahí Lobos. 24 con la pelota. Abre por un costado. Ahí buscando el partido. Va tirando el número 6 adentro. Es el hombre espectáculo de la cancha, es el número 6. Avanza el equipo de Gavilanes, número 4. 4 buscando por donde encuentra el receptor, número 5 antes. Hay una marcación que observa el señor oficial. Y la pelota le va a corresponder al equipo de Lobos. Una falta del equipo de Gavilanes. Por lo tanto, un tiempo fuera que están solicitando. Tiempo fuera que están solicitando. Saludos cordiales a la gente de Ayú TV. Ahí estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok en este momento. ¿O no? Parece que no. Nada más Facebook y YouTube. También la gente que nos está escuchando, siguiéndonos a través de la radio como 107.9 de frecuencia modulada. Obviamente el público presente aquí en el contorno de la cancha. Esta es la Monumental, cómodamente sentados, 3.000, 4.000 espectadores cuando se llena. Porque el básquetbol se le rinde tributo, es el deporte por excelencia. Avanzamos rápidamente. Viene el abordaje entonces del equipo de Lobos. Lobos, este es el jugador espectáculo, le decíamos al número 6. Al número 34. 34 para la pelota, va entrando. Prefiere abrir por el 24, me parece. Lanzamiento de Lobos adentro. 2 más a favor de la causa, 17-9. Viene el abordaje el equipo de Gavilanes, el número 4. Otro espectáculo de jugador. Allí le cometieron la falta y va a tener 2 posibles, es el número 4. 9 minutos para que se termine la segunda parte. Ahí estamos, el número 4 está en la pintura, es el equipo de Gavilanes. Prepara, metralla, punta. No hay nada. Viene el segundo tiro para el número 4 de Gavilanes. Siguiente partido, Totontepec contra Tlahuitoltepec, libre femenil. Segundo intento efectivo. 10-17, 8 minutos y segundos. Viene Lobos, el equipo de Lobos. Avanza el número 34 hasta la cocina. Bonita relación, bonita canasta. Un espectáculo ver a estos jovenazos. Juvenil varonil. Avanza el equipo de Gavilanes. En el número 1 al 12. Gavilanes, para donde el 1. Ahí buscando, paseando la pelota por el contorno de la cancha. Avanza la pelota, se queda muy fuerte. Ya lo tiene el equipo de Lobos. El número 9, el número 9, 3 contra 1. Lanzamiento, falta. No le quedaba otro el equipo de Gavilanes más que cometer la falta. En dado caso tiene 2 posibles. El invicto
lo tiene el equipo de Lobos. Dos posibles para el número 24 que está en la pintura. Prepara, observa el panorama. Lanzamiento, no hay nada. Otro tiro, viene el segundo intento para Lobos. 19-10 el marcador. Prepara, metralla, observa, punta adentro. Un puntito es la diferencia, puede marcar la diferencia. 20-10 el marcador. Viene el equipo de Gavilanes. Gavilanes con la pelota. Ahí para el número 1. Buscando por dónde. Ahí en la esquina el lanzamiento. No contra el remate de Gavilanes. Adentro. Ahí el oficial observando. Ahí la marca que le hacen y le cometen la falta. Así que tiene un tiro adicional. Tiene un tiro adicional el equipo de Gavilanes. 12-21 el marcador. 12-21. Prepara, metralla, punta, no hay nada. Ni siquiera tocó el anillo, así que va a ser saque lateral a favor del equipo de Lobos. Aguas con los niños, aguas con los pequeñitos. Avanzamos con el equipo de Lobos. El número 24, 5 minutos y esto se termina. Viene el 24 al abordaje hasta la cocina adentro. 2 puntos más a favor de la causa. 12-22, viene Gavilanes. Gavilanes pidiendo por dónde. El centro, por un costado de 12, va a tirar de 3, no hay nada. La pelota se le fue. Ahí el jugador del Lobo se descontroló, no agarró la pelota, por eso sigue perteneciendo a Gavilanes. Uno para la pelota, buscando el delantero. El reloj de disparo, se aviva Lobos, robo de pelota para el número 24. La pelota no quiere quedarse con el jugador. Ahí buscando por donde el 6, hombre espectáculo adentro. Ahí está el número 6 haciendo su show y con eso 2 puntos más a favor de la causa. Viene entonces Gavilanes, número 10, lanzamiento de nada. La pelota está en circulación, lo sigue pidiendo Lobos. La pelota con Lobos, número 6. 6 va a colar, 6 va a entrar. Adentro 2 puntos más a favor de la causa, 26-12. Parece que se vuelve el partido de trámite. Viene el número de Gavilanes, número 12 con la pelota. 12 encarando Gavilanes. Antes, ahí el oficial dice que no se puede tocar con el pie, así que la pelota ya le toca a Gavilanes. Saque lateral en el número 22. Al 4, el 4 se levanta, lanzamiento. Bonito de sorteo, lástima que no canasta. Bajo la tabla el número 6. El equipo de Lobos con un buen resorteo. Viene Santa Cruz con Bogotá. Lobos de Cebetis. Falta. Hay una falta que marcan los oficiales colegio de árbitros anotadores de baloncesto de la región Pique. Cabrén, quienes fueron patrocinados ahí en la playera. La donación del señor preventivo número 4, Gavilanes, preventivo número 4, Gavilanes. Ahí el David Pacheco Martínez quería el planazo desde Querétaro. Les dijo, van las playeras para los árbitros. Bonita playera. Avanzamos. Lobos está haciendo un verdadero espectáculo. 12-28 el marcador. Viene Gavilanes, 2 minutos en el reloj. Viene el equipo de Gavilanes, el número 1. Adentro, 2 puntos a favor de la causa. Hay un tiempo fuera. Por consumir el tiempo, es tiempo corrido. Escucha la diferencia, 14-28, ese es doble, 14 por 2, 28, si es que las matemáticas no nos fallan, ¿sí verdad? Ganamos 10, porque luego nos pueden fallar, es aritmética básica, pero luego el cerebro se confunde, es al doble ahorita que va ganando el equipo de Lobos, de Santa Cruz, Jococotlán. Así que faltando 1 minuto con 40 segundos tiempo corrido. No es cronometrado porque hay mucha diferencia. 4 puntos me parece. Se puede cronometrar para que hay 14 puntos. Avanzamos rápidamente. Viene el equipo de Lobos. Lobos, el número 9 para plata. El 9 buscando. Receptor. Encuentra al 34. Retrasa, se come el tiempo. Porque van arriba. Sabe que puede comerse el tiempo. Acomodó el lugar el 6, abriendo el panorama. Esperemos que este haya sido, que no se ensucie el juego. Hay que poner la cabeza.
El público únicamente quiere espectáculo, el box fire. El box fire, y también fue espectáculo. Aquí queremos solamente juegos. Cabeza fría, por favor. Ahí estamos, 14 a 28. Le conceden tiros libres, una falta intencional sin formación. Primer intento, no entra. Esto se está terminando, señoras y señores. Segundo intento para el hombre espectáculo, el número 6, ahora mayor. Posesión de pelota lo sigue teniendo el equipo de Lobos. Acumulativos, Gavilanes, próximos tiradores. El equipo de Lobos se va a terminar en cualquier momento. Solamente es consumir el tiempo. El número 24, el número 6, tranquiliza las acciones del partido. 14-28, el marcador más que evidente. La pelota, se termina el tiempo y va a estar en posesión del equipo de Gavilanes únicamente. Por reglamento, consumirse los últimos 7 segundos. El triunfo se va a llevar el equipo de Lobos. Venga los aplausos. El básquetbol. Ahí está, a veces se calienta, pero bueno, es parte del espectáculo del básquetbol. Aquí ha ganado el equipo 14 a 28 y fue el equipo de Lobos de Santa Cruz, Cocotlán, Oaxaca, municipio conurbado, le decíamos. Se termina, vámonos al penúltimo partido, si es que no se dice algo más por aquello de los que tienen el invicto. Aquí está Totontepec, Villa de Morelos contra el equipo de Tlahuitoltepec, está libre, femenil. Aquí hay el equipo local. Tlahuitoltepec se caracteriza por el respeto que siempre muestra a los equipos de fuera. Simplemente con los aplausos va manifestando. Si le gusta o no le gusta el partido, la bulla poco a poco empieza a aparecer. Aquí está el equipo de Lobos. Lobos tomando esa foto de juego. Sí, es cierto. Falta el nombre que diga Tlahuitoltepec Chambushka para que se le lleve de bonita postal. Ahí está el trabajo entonces. El invicto para el siguiente partido, ¿quién lo tendrá? Amigo Néstor Ventura, ¿quién tiene el invicto? Lo tiene Tlahui. Lo tiene Tlahui el invicto. Ahí estamos, informados. Así que comentábamos que hace falta allí una imagen para que se lleve de recuerdo. Siempre hemos visto que se toma la fotografía y no hay ni por dónde ubicarse. Pero ya estamos. Vamos a presenciar entonces, señoras y señores, bonito espectáculo de básquetbol libre, femenino. Tlahuitoltepec se va a enfrentar a Totontepec, Villa de Morelos, ni más ni menos. Tlahuitoltepec, en este espectáculo que vamos a observar. ¿Quién tiene el campeón? Invicto lo tiene, Tlahuitoltepec. En dado caso de llegar a perder, se va a repetir. Pero bueno, eso es más adelante. Hasta ahorita todos los invictos han ganado por estadística. Tenemos buena hora. Hasta ahorita 5:30 de la tarde, 5:26 para ser exactos. A las 7, a las 8 terminaremos seguramente el básquetbol aquí, alentándose poco a poquito. Adelante, amigo Temo. Tlahuitoltepec contra el equipo de Totontepec, libre, femenil. Gracias, Rodolfo. Vamos entonces. Este es el partido final. Aquí se va a escribir la historia. Aquí va a haber si Tlahui se quiere llevar la ventaja o si lo quiere dejar en manos de la suerte o de un segundo partido. Tlahui tiene el invicto, entonces, señoras y señores, así están las cosas. Vamos a ver, aquí se va a dejar, ahí está la foto del recuerdo, diciendo Lobos, aquí estuvimos en Tlahuitoltepec. Lobos, aplaudan al público, Lobos, si me escucharon. Bueno, aplaudan al público, ustedes aplaudan al público, jóvenes, aplaudan al público, el público los apoyó.
órale, eso, también se reconoce. Gracias, señoras y señores. Ahí está el público, el equipo de los dos equipos que jugaron y que finalizaron el partido. Vamos a ver entonces. Señoras y señores, vamos a ver dónde está el público de Tlahui y dónde está el público de Totontepec. ¿Verdad? Así se dice, ¿no? Así se llama la zona de Tlahui. No, pues metal, ¿verdad? Ahí está, ya ves. ¿Cómo se dice? Hay uno que se Totontepec es no. Angio, eso. Bueno, so Angio, Shakira, wala Sham, wala Angio. Nagposte, Shamiala, Ungrato, poi Sovra, Angio, Pazal Karera, Unato, poi Io, Kubato. Mazda Mulu, poi Nagposte, poi Shamato, Mulu, poi Angio, Sovra, Nagposte. Anzi, Nagposte, la Kubato, la Kubato, Nagposte. Eso, tiene algo más. Bueno, vámonos entonces al partido. Aquí está iniciando este primer tiempo. El equipo de Totontepec que lleva la bola a la 10 para que se salen jóvenes. Sálganse jóvenes porque ustedes ya jugaron. Eso, vamos a presentar el equipo que está jugando en este momento. Viene el equipo de Totontepec por acá, la 7 la tiene por allá, casi la perdía, lo recupera y nuevamente suelta el pase de la esquina. Aquí viene la jugadora número 9, tira, no hay nada, y es para Tlahui ese, en este momento la posesión de bola, la 11 a la jugadora del equipo, la que comanda, la que dice, la que dicta por dónde vamos a ir, la 3, solamente una finta ya, tira, y no hay nada, es balón que tiene el equipo de Tlahui en el remate, tampoco lo tiene quien, todavía Tlahui, todavía le cayó ahí a la jugadora, y la número 10 en este momento tiene la posibilidad de hacer el tiro, viene la 3 de 3, no hay nada, y entonces viene Totontepec a luchar, a meter este partido de bola, limpiamente 3 contra 1, ahí está la bola, y ahí está el público de Totontepec en este momento, aplaudiendo a su equipo, metiéndose al partido, y casi a la bola, y lo tiene Totontepec en este momento, la 7 que hace Camino Guzmán, lo vimos desde acá, dio ese pasito de más, y entonces vendrá el equipo de Totontepec a luchar, a meterse al partido, y dice a la 3, vénganse para acá, quien se acerca y viene la 10, una finta solamente, ¿a quién? A la 7, nuevamente a la jugada, es un 2 y dice la alternancia que es para el equipo de Totontepec, una entrada bastante fuerte, un inicio bastante fuerte. Venga, los aplausos, señoras y señores, los aplausos, que se escuchen estos aplausos y que se escuche hasta Totontepec, Villa de Morelos. Qué bueno que están por acá y que se escuche a todas las agencias de Santa María Totontepec, porque seguramente estas jugadoras pertenecen a alguna agencia, pero hoy están representando a Totontepec como municipio y viene entonces el equipo de Totontepec por acá con la 9 Cari, ahí encuentran a la 7, ahí hace la jugada, vamos a ver, se quieren meter y está la bola, es de 2 y será entonces para el otro lado. Vámonos entonces, la alternancia es para el lado derecho. Entonces el equipo de Tlahui, ahí está la jugadora número 10, la 10 por acá a la 8 en la esquina, una pantalla anterior.
presente. Y ya llegamos y ya abrimos el marcador. 2-5 en este momento. Lo tiene el equipo de Tlahuicaltepec con una ventaja de 3 puntos. Vamos a ver aquí a la número 9, Cari. Cari por ahí a la 10, a la 10, a la 8. La 8 que hace, se quiere meter a la pintura, suelta la bola a la 9, la 9 por acá. Un tiro de 3. Que viene el empate, pero no llegó. Viene todavía Totontepec, pierde la bola. Y es el saque lateral para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, pero tenemos un tiempo fuera en la buena, por lo tanto, esta final ¿les está gustando o no, señoras y señores? Si les está gustando, entonces hay que darles un fuerte aplauso a los dos equipos. Fuerte los aplausos, fuerte, 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 fuerte. Todos los que han aplaudido, no han aplaudido, deben de aplaudir, porque es un buen espectáculo, una buena final. 6-30 la pizarra, 2-5 el marcador. Lo tiene Tlahui, ahora está escrito, nada, un triple podría cambiarle este partido, o también que Tlahui aumente la ventaja. Eso es, pero a veces los partidos se ganan por un punto y viene el equipo de Totón haciendo la jugada y no hay nada, y viene Tlahui en este momento y viene a pelear duro. Vamos a ver a las 7. Adelante, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores, lanzamiento de Tlahuicaltepec, no hay nada. Recupera la pelota Totontepec, viene de vuelta número 9. Se le quedó un poquito la pelota esta primera parte. La número 7 ahí se compromete y le comete una falta. Marcador 2-5. Está saliendo la número 8, cometió la falta y trae 2 posibles. La número 7 de Totontepec, Villa de Morelos. Se va a la pintura. Observa el panorama, hace el lanzamiento adentro. 3-5 en el marcador. Va a tener un tiro adicional. Viene la número 7. La 7 prepara, metralla, observa panorama. No hay nada. La pelota ya lo tiene rápidamente el equipo de Tlahuicaltepec. La número 10 es Edina con la pelota, busca por dónde. Ahí con la mirada encuentra a la número 7, pero la pelota se escurre. Seguirá siendo para el equipo de Tlahuicaltepec, la número 10, saque lateral para la 8, no. La 8 es encargada, se lo pasa a Rochi, la número 3, Rochi va a encarar, se va a meter por un costado con la jugada número 7 adentro. Ahora sí que armaron, mucho mejor la jugada y están los resultados 3-7. Avanza el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, el número 7. 7 con la pelota, buscando, observando, encuentra receptora. Es la número 9. La media vuelta no. Finalmente ahí va negociando la falta. La número 11 que le cometió la falta va a ser saque lateral a favor del equipo de Totontepec, Villa de Morelos, la número 7. 7. Saque lateral para la número 9. 9 con la pelota, buscando lanzamiento, no hay nada. Esa pelota se sale y va a ser para Tlahuicaltepec, dice no señores oficiales. Avanzamos con Tlahui, 3-7, tiene el campeón invicto. La número 3, Rochi, le pone un poquito de pausa para Medina. La número 10, amaga únicamente la 3, equivoca la asistencia porque ya lo tiene Totontepec, Villa de Morelos. La número 8, la 7, Totontepec, duda, aprovecha Medina, lástima que no entra la canasta. De repente Totontepec dudó en esa asistencia, lo aprovechó muy bien Medina, pero no entra la canasta. Avanza, saque lateral a favor del equipo de Tlahuicaltepec, Rochi. Rochi con la pelota para Medina de 3, no hay nada. El rebote lo tiene rápidamente el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, la número 9. Termina la pelota, ahora sí Rochi al contraataque, buscando 3 contra 3, no hay nada por donde. Encuentra la 7 en la media vuelta, se tardó un poquito porque le cayeron 2. La falta que va recibiendo la jugada número 7. Así que va a ser saque lateral a favor del Tlahuicaltepec por conducto de la 8. Para la 3, Rochi con la pelota. Para Medina, 10, buscando la 3. Rochi quiere tirar, no. Prefiere cerrarse, combina, pero pierde la asistencia. Antes, hay una falta. Hay una falta que observan los oficiales. 3 en la cancha. El colegio de árbitros se anota dobles de baloncesto de la región Quique Cabrera. La número 7.
encargado de conducir la pelota. 7 con la pelota buscando. Totontepec por la media cancha, la número 9. Recibe la falta, Roche le cometió la falta. Así que hay un empujoncito y con eso se detiene momentáneamente la jugada. Hay acumulativos, están diciendo los oficiales, así que todas las faltas serán tirables. Viene 2 posibles para Totontepec. Buena noticia para Totontepec. Se va la pintura, prepara, metralla, apunta, no hay nada. Al segundo intento para Totontepec, Villa de Morelos. 3-7 el marcador. 3-7, prepara, metralla, observa el panorama, lanzamiento. Nada, el rebote que lo tiene Totontepec, Villa de Morelos, libre femenina número 13. Un pasito atrás para hacerse cancha, pero finalmente no logra su objetivo. Paula tenía la pelota, se descubre esto, se está terminando 50 segundos para que se termine la primera parte. 3-7 el marcador. No hay nada para nadie todavía. Está cerrado, está cerradito. 3-7, 4 de diferencia. Con un triple, esto se acercaría más, pero bueno. Ahí toda la historia se está desarrollando en la cancha. Falta toda la segunda mitad. Estamos en la primera parte. 3-7 el marcador. Es la gran final de esta festividad del Totontepec, la ascensión del Señor, la fiesta de mayo. A las grandes finales. Empezamos con infantil, varonil, infantil, femenil. Después juvenil, femenil, juvenil, varonil. Ahora estamos en la liga femenil. En un momento se vendrá la liga varonil, Cáscara contra el equipo de Chapulines. Avanzamos, señoras y señores. Esto se está terminando. En la primera parte viene el equipo de Totontepec, la borraca, la número 13, lanzamiento de nada. Contra el remate que no llega. Y la pelota simplemente se disputa bastante fuerte. Y ahí están. La número 3 cometió la falta. Así que hay 2 posibles para la jugadora de Totontepec, porque son acumulables, son tirables. Primer intento, prepara, metralla, punta, fuego, no hay nada. Segundo intento para Totontepec, que no está aprovechando los tiros libres. Segundo intento para Totontepec, prepara, metralla, punta, fuego adentro, ahora sí. 4-7 en el marcador. Se va a terminar en este avance. El Totontepec no quiere más. 4-7 en la primera parte. Hasta ahorita ganando el equipo de Totontepec en la liga femenil. 4-7, vienen 12 minutos. 12 minutos. Si gana Totontepec, ahí nos quedamos y con eso se vendría el partido de la libre varonil Cáscara de San Juan Juquila Tigres contra el equipo de Chapulines de Totontepec. En 12 minutos, si es que Totontepec no dice lo contrario. Hasta ahorita 4-7 el marcador favoreciendo al equipo de Totontepec. Adelante, Temo. Gracias, entonces vamos al segundo tiempo, señoras y señores. Es un partido que nada más marca una diferencia de 3 puntos. Viene Totontepec con la jugada que nos mete a 1 punto. Señoras y señores, viene el partido entonces para Novi. Vamos a ver qué hace. Un tiro que llega muy lejos de la línea y llega a la 7 por el empate a 7. ¡Miren la diferencia! Y Totontepec en 20 segundos se dio la vuelta al marcador. ¿Qué pasa con Novi? ¿Dónde está el equipo de Totontepec? Vamos a ver. Ahí está el tiro de ¡tres! Simplemente porque queda con el nariz se sale. Hemos dicho, qué balón tan coqueto. Bueno, pues vamos entonces. Ahí está el balón, ahí está. Agarren a los niños. Agarren a los niños, por favor, no los den solos porque puede suceder un accidente. Viene entonces el equipo de Claudia en este momento, la número 3 ahí. El partido dio la vuelta al equipo de Totontepec. Lo está perdiendo Claudia en este momento y se está preparando el platillo fuerte de esta noche. Esta tarde viene Claudia, la 10, tira, la caída.
caer. Ahí no tiren basura, señores, por favor. Hace rato igual la otra jugadora tropezó con este mismo plástico. Por favor, no tiremos basura cerca de la cancha porque esto lastima a alguien que se pueda caer con esta basura. Entonces, por favor, ¿el marcador está bien entendido o no? Digo, el cronómetro. ¿Es un tiempo fuera? Es tiempo fuera. Ah, bueno. Es tiempo fuera, 9:53 y el marcador 8 para Totontepec y 7 para Tlaui. Bien, entonces el equipo de Tlaui, vamos a ver si puede darle la voltereta al partido. Aquí está la número 3, la que arma el equipo, viene la 10 ahora. ¿A quién está la 7? La 7 se mete en el primero, la 3, la 8 ahora. Cuidado, ahí viene la jugada con la 11, ¿a quién? Ahí, ¿quién tira? ¿Quién se mete el paquete? ¡Ahí está! La 7, así, a los manos, la vuelta también. Así lo hizo. 8-9, Tlaui tiene la ventaja. Y Guzmán mientras en el saque. Y viene Cari, y viene la 10. La 10 primera se mete. Totontepec quiere. Totontepec vaya y viene ahora. El equipo de Tlaui por la ventaja. Vamos a ver si la 10 puede aumentar. De 3 nada. Y el balón todavía para Totontepec en este momento. Y es falta en la salida. Por lo tanto vendrá el equipo de Totontepec 8-10. Lo está ganando el equipo de Tlaui. Totontepec hasta este momento. Viene peleándose duro. Está marcado ahí personalmente el asunto. Lo de Totontepec. Ahí cada quien agarró a su cada quien a su parejita. Es la marcación que manda hacer el equipo de Totontepec. Quieren detener como sea la cometida de Tlaui. Y aquí viene Tlaui, se cuela por la pintura, suelta el pase, tira y nada. Y no tiene nada de bien. No tiene Totontepec ni la pelea. ¿Quién tiene la bola? La tiene la 7. Lo tiene la 10 ahora. Y la 13. Y la 3. Y la 3 más que pero para Totontepec. Y viene entonces ahora el equipo de Totontepec. Solita salta. Solita dentro de la bola. Aún y cuenta, dice el oficial. Aún y cuenta, por lo tanto. Lo tiene Totontepec ahora. Ahí está el remate. Y es un punto la diferencia. Tlaui tiene la posibilidad, viene la 3 se quiere meter, la 3 se mete, encuentra a su compañera Tiranona y la recupera. Totontepec descolgada, que así la 11 está controlando. Y la 11 dice, aquí estamos, tranquilos todos. Y viene la 3 entonces, vamos a ver a la 10 a la 3 de 3. No es nada, pero la 11 está en el rebote, está en todos lados la 11. Y viene acaba de meter a 11. Los pone arriba 10-12. Y no le dio un tiro más. Vamos a ver la 11. ¿Qué está haciendo el equipo de Tlaui? ¿Qué manera de jugar? Viene la 11 en su tiro. Apunta a preparar. Es diferencia. Lo tiene Tlaui Totontepec así. En esta jugada que tiene ahora Totontepec. Y que viene ahora Tlaui. Y tiene. ¿Dónde están los aplausos, señoras y señores? ¿Dónde están los aplausos? Adelante. Adelante. Bueno, vamos a llegar a Carlos aquí. A Carlos que nos da de último ratito. Adelante, Carlos. Un partido bastante de sensación. Ahí viene el equipo de Totontepec.
quien estuviera allá en la cancha de la Escuela Sham, eras un partido ante el equipo de Tlaui se impone y esta muchacha número 11, esta Paulina que es la que es más alegría de veras. Lo que decíamos allá en la escuela Primaya Sham, donde fuera corpulenta, esta jugadora era, se está rápidamente ya solicitado un tiempo fuera a los equipos, y el equipo de Cotontepec, el equipo de Tlaui ahí busca el suyo, tendrá que arremar contra la corriente de veras, ¿sí o no? ¿Qué me dices, mi amigo aquí, Ranulfo, que también pues ya nos acompaña en este juego, en esta cancha principal, justamente en esta justa deportiva, en este palco deportivo de básquetbol. Adelante, Ranulfo, para que sigas narrando este bonito encuentro que se está desarrollando en esta bonita tarde. Vamos, señoras y señores, ahí está bien, ahí está Carlos. También compañero de narración de hace muchísimos años. Avanzamos entonces, viene el equipo de Totontepec, ya estamos llegando a la final. Totontepec por ahí. Observa el señor oficial que una falta la número 7 y la pelota sigue correspondiendo al equipo de Totontepec. 10 a 15 el marcador, de repente se despegó Tlaui. Viene Totontepec a la borraja de número 8 y la pelota la tiene Edina la número 10, buscando que no ha estado muy finita en esta tarde. Edina con la pelota, avanza otra vez de cancha, va a colar. Lástima que no entra la canasta. Lo fue negociando y vio la puerta abierta por ahí al final. Ya no pudo concretar su objetivo. Viene entonces el equipo de Tlaui, Totontepec con ella de fondo. Edina con la pelota. La número 11, Paula. Va a buscar entrar, pero no se lo permitieron. Avanza Totontepec, robo de pelota. Totontepec con la pelota número 7. Lanzamiento de la pelota. Recupera rápidamente Tlaui, Totontepec. Totontepec por reducto de Paula para Edina, la número 10. Y es con la pelota buscando, observando, pase picado ahí. Se equivoca y esto va a pertenecer a Tlaui, Totontepec. 1 minuto con 30 segundos, marcador 10 a 15. En la segunda mitad viene entonces ahí Roshi. Llega la pelota, le cometen la falta, la número 7, le cometen la falta. Sigue siendo para Tlaui, Totontepec, la número 7. ¿Para quién? Para Edina, para Roshi. Roshi con la pelota buscando por donde observando mejor ángulo. Se mete el lanzamiento, no hay nada. Ahí tiró un poquito de más, le metió más fuerza y por eso la pelota se fue después del anillo. Hay un tiempo fuera y es tiempo corrido porque son 5 puntos de diferencia según nos han comentado. Si fueran 4, entonces serían cronometrado. Así que 10 a 15 en el marcador ahorita. La pelota está detenida en estos momentos porque ya estamos en los últimos segundos. Esto se está terminando. Al parecer Tlaui, Totontepec se lo va a llevar. Y como tiene el campeón invicto, ahí estaríamos terminando. Nos habíamos quedado entonces en que tiene 2 posibilidades. El equipo de Totontepec, Villa de Morelos, que le pondrá la falta. 2 posibles para la número 9, a ver qué hace, 20 segundos y contacto. Prepara la traya, punta adentro. 11 a 15, 4 de diferencia. Viene el segundo intento para Totontepec, prepara la traya, punta, fuego adentro. 13 a 15. Ahí estamos, 12 a 15 el marcador. 12 a 15 la pelota se está disputando muy fuerte y en la marcación 12 segundos. La falta de la número 8. 2 posibles. Oro molido. Los nervios. Aquí también juega. Prepara, observa, apunta, fuego. Adentro. 13 a 15, señoras y señores, se puede complicar. Viene el segundo
minutitos y la pelota se va a poner en circulación por conducto de Tau y Teutepec. 2 segundos, esto se termina. Viene Tau y Teutepec a la bola de Roshi. Esto ya se está terminando. Al final estuvo batallando fuerte con Teutepec anti-Basket. Y ganó Tau y Teutepec Championship. Ahora sí, vamos al último partido. Al último partido es San Juan Luquita Míguez contra Chapulines del Tau y Teutepec. Aquí tiene el invicto. Ahorita que nos digan cómo estará este partido. Vamos a comenzar en breve esta final de finales. Chapulines tiene el invicto. Chapulines tiene el invicto del Tau y Teutepec. Hasta ahorita, según la estadística, todos los equipos que han sido invictos han ganado. Pero vamos a esperar qué tal pinta este partido libre. Para mí es la final entre el equipo de Chapulines contra el equipo de Máscara, nombre de la calle de San Juan Luquita Míguez. Comentarios, Tepo. Gracias Rodolfo, pues así están las cosas. Un equipo de Teutepec que llega a la final en este momento. Chapulines, ¿dónde están los Chapulines? Ahí seguramente van a venir saltando, porque así son los Chapulines. Vienen saltando y saltando y saltando hasta que lleguen al anillo. Ahí están los Chapulines. Una entrada triunfal, señoras y señores. Fuertes los aplausos para este equipo de Santa María Teutepec, que se reconoce un gran equipo, técnico limpio, que la verdad ha dejado en alto el nombre de Santa María Teutepec, donde se han parado y donde ha llegado, por supuesto, este equipo de Chapulines. Está aquí para venir a defender el invicto. Ellos, Tau y Teutepec, tiene el invicto en color amarillo y así le pusieron verde porque ahí es donde saltan ellos, en el pasto. Ahí luego se la pasan saltando. En el pasto se la pasan saltando los Chapulines. Por eso, ahí está. Gracias, maestro. Vamos a entrevistar aquí a uno de los elementos del equipo del Teutepec. Sabemos que han tenido un partidazo de veras. Desde ayer estuvieron, desde hoy, y hoy están otra vez presentes. Una chica ahí, ¿quién me puede corresponder para que me diga qué sintieron en el partido de Tau después de haberle realizado este encuentro de veras? Nos regalaron un buen partido. Karina, me parece ser. No estoy. Cari. Adelante, Cari, de este partido que acabas de vivir. El partido que acabas de ofrecer, qué bueno que nos están acompañando en esta ocasión. Bueno, gracias Carlos, gracias. Es la entrevista que ha hecho Carlos. Es la entrevista que hizo Carlos por allá y entonces vámonos al partido, señoras y señores. En este momento el equipo de Chapulines y el equipo de Juquila Míguez, Cáscaras de Juquila. Vamos a terminar entonces, este es el platillo fuerte de la noche. Este es el último partido y vamos a ver de qué lado está la balanza en el público. Señoras y señores, ¿dónde está el aplauso para los Chapulines? ¿Dónde está el aplauso para el equipo de Cáscaras de Juquila? Y ahí está el respeto
el respeto para todo este equipo de Cáscaras de Juquila. Qué bueno que hicieron el viaje. Gracias, señoras y señores. Vamos a estar en el partido, vamos a estar disfrutando esta gran final. Es el platillo fuerte de la noche. Pudiera ser que sea un partido o pudiera ser que sean dos. Reportando jugadores jóvenes chapulines, jóvenes saltadores, jóvenes chapulines. 5-5-9, entonces vámonos allá a jugar solamente 3 árbitros, señor Cabret, 3 árbitros, dada la importancia de este evento, de esta final. Y bueno, pues señoras y señores, no queda más que agradecerles a todos ustedes. Hemos estado en la narración desde el día de antier, ayer y hoy. Su servidor Cuauhtémoc Díaz. Entonces, vámonos entonces al partido. Vámonos a jugar. Vámonos a ver espectáculo. Espectáculo puro, espectáculo limpio. Quienes saltan a la cancha. Estamos hoy que prácticamente ya es el último partido. Ya estamos prácticamente terminando y al rato va a haber baile con los Libertadores, y por ahí otro grupo local por ahí. Ese es el anuncio para toda la gente. Libertadores en esta noche y un grupo local. Vamos a estar viendo entonces, pero eso empieza hasta las 9. Y entonces, este es el último partido, este es el platillo fuerte de la noche, de la tarde, porque creo que vamos a terminar muy temprano, no como se acostumbra, que a veces los partidos se terminaban a las 11, 12 de la noche. Pero bueno, en esta ocasión se va a terminar muy temprano este partido, porque nada más es este partido, y si hay otro porque pierda el invicto el equipo que lo tiene, entonces tendríamos otro partido, pero después de ahí ya prácticamente ir a cenar. Eso es la información. Bien, señoras y señores, pues entonces vamos a mandar saludos a toda la gente que nos escucha por ahí en ayub.com, en Facebook, y por ahí mandamos saludos a nuestro amigo y hermano don Alfredo Gallardo Hernández allá en la Unión Americana, en Estados Unidos, por supuesto. Vaya un saludo desde este espacio. Bueno, hace rato decíamos, si alguien quisiera donar unos dulces para el público, si alguien quisiera traer una bolsa ahí y que diga, esto va para el público, por supuesto, aquí vamos a venir y que lo venga a repartir en el medio tiempo. Bueno, pues entonces, esta invitación, saludos de acá desde Santa María, Huatulco, nos dice Felipe Pacheco. Felipe Pacheco seguramente está disfrutando ahí por Jamón o por ayub.com en Facebook. Bueno, decíamos antes, ahí estamos en el más seguro. Bueno, está en el Facebook. Y ahí está nuestro árbitro, nuestros árbitros de Cabrén, por supuesto. Señoras y señores, vamos a iniciar. Vamos a dar el saludo deportivo. Y viene el grito de guerra de Chapulines. Y viene el grito de guerra del equipo de Cáscaras. Señoras y señores, cuando las manos se choquen en el centro, cuando los jóvenes deportistas se den la mano, ahí es donde hay que darles un fuerte aplauso. Yo me quedo callado y ustedes harán lo que hemos dicho. Bien, entonces vámonos al primerísimo, al primer tiempo. Para el primer lugar,
el Max, el número 9. Aquí está Tlahuitoltepec con intento de 3, no hay nada. Lo tiene Brandon en este momento. El número 11, el 11 al 10, el 10 que hace, encuentra a su amigo, el máximo por acá, el número 11 aquí, el de Nejapa tira y no hay nada. Y lo tiene ahora el equipo de Cáscaras de Juquila con el 7, el 7 le mete velocidad, encuentra a Juan, y ahí está. La primera canasta del equipo de Cáscaras de Juquila. Y viene entonces Chapulines a remar contra corriente, a buscar, a ver por dónde. Y viene el 7, tiene buena altura, y viene el 9. Aquí el golpeo, se tira, cuidado por allá. Falta y vendrá a tirar este número 10. Este número 10 le va a poner número a la casa. Quiere traer un invitado, le está rogando, le está implorando, pero parece que no imploró muy bien. Vamos a ver el siguiente. Bueno, vámonos. El siguiente tiro para acercarse en el marcador. Adentro la bola. Y ahí está 2-1 el marcador en este momento. Viene entonces el equipo de Cáscaras de Juquila. Perdiendo en este momento el equipo de Tlahui. Vamos a ver el número 16. Ahí está el 5. Falta. Viene entonces el marcador 2-1 en este momento. 10-15 la pizarra. Es el primer tiempo. Señoras y señores, de Juquila. Y adentro la bola. Abreviando todo lo está consiguiendo y están entonces 4-1. Un triple marca la diferencia. Vamos a ver aquí al equipo de Tlahui. Ahí está la jugada y ahí está el aplauso de todo el público porque lo acaban de meter, acaban de acercarse al marcador. 3-4 en este momento. Vamos a ver al equipo número 7 de Cáscaras de Juquila, casi pierde la bola. Es un 2. Es un 2, por lo tanto. El balón será para el equipo de Cáscaras de Juquila, señoras y señores. Apenas 2 minutos y 20 segundos. Y esto ya se puso muy feo. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien, entonces 4-3. Lo está ganando Juquila. Lo tiene hasta este momento el equipo de Cáscaras, que dejaron en el camino a Totontepec Villa de Morelos. Y aquí se está peleando por el primer lugar, por la gloria, por el primerísimo, por la que se sufre, por la que se batalla. Y viene el 5 por acá. Ahí está el equipo de Cáscaras de Juquila fallando y es balón para Chapulines en saque. Vamos a ver entonces, el equipo de Chapulines vendrá con un punto de diferencia, nada más un punto, es lo que marca la diferencia. Vamos a ver a Chapulines, no nada, el rebote lo tiene el equipo de Cáscaras de Juquila. Entonces va a tener otra acometida el equipo de Juquila. Va a venir aquí el 7 lleva la bola, vamos a ver, ahí está la jugada con su compañero, el 15 ahora, con el 7 se mete la pintura, suelta el pase, tira, no hay nada, es para Chapulines en este momento. Chapulines con su armador, el Máximo viene, se cuela, tira, está apoyado y el rebote todavía lo tiene y es falta entonces para el equipo de Chapulines. Es el que vendrá a tirar. Vamos a tener 2 tiros de castigo. Viene el equipo de Tlahuitoltepec. ¡Adentro la bola! 4-4 en este momento. 4-4 está empatado. Y arriba el equipo de Chapulines ahora. 5-4.
viene Cáscaras de Juquila, el 14 se cuela, tira en nada, lo tiene bien, lo tiene el equipo de Cáscaras de Juquila en el saque lateral. Vamos a ver entonces qué hace Juquila en esta cometida. Ahí está el 5, ¿a quién? Al 7, ¿quién más? El armador, viene Juan, le cometieron falta. Entonces a tirar el número 5, viene a tirar el equipo de Juquila. 5-4 es lo que tiene la pizarra. Lo está fallando el primer tiro. Vamos a ver el siguiente, y el 5 se prepara a apuntar, lo está fallando, y ahí está, todavía el rebote, y dice el oficial. Ahí está entonces el marcador que favorece al equipo de Chapulines en este momento. Adelante, Rodolfo. Avanzamos, señoras y señores. Ahí estamos. 4-5 el marcador, nada para nadie. Nada para nadie, cerrado, cerradito, 5 minutos 40 segundos. ¿Quién ganará? El invicto lo tiene Chapulines. El invicto lo tiene el equipo de Chapulines. Hasta ahorita, tal parece que lo quiere defender en todo momento para que sea un solo partido. En dado caso que ganara Cáscara se va a repetir. Pero bueno, esas son probabilidades. Vámonos a vivir el partido. Viene el avance entonces de Chapulines, es el número 9. 9 con la pelota, atravesando la media cancha, observando el panorama por donde el número 14 levanta, bonito tiro, no hay nada. La pelota lo tiene en este momento Cáscara de San Juan, Juquila Míguez. Juan con la pelota número 5, va a entrar hasta la cocina adentro. Bonita entrada que hace el número 5, 2 puntos a favor de su causa. Viene Chapulines al abordaje, el número 11, se levanta, no hay nada. La pelota se escurre y va a ser para Cáscara. Hasta ahorita 6-5, 4 minutos. 4 minutos avanza Juan, el encargado de conducir las pelotas de Cáscara de San Juan Juquila. Abre por un costado para el 7, el 7 para el 6. Este 6 da media vuelta debajo del ladrillo. Ahí está logrando su objetivo con el famoso foul y cuenta, y tiene un tiro adicional. 8-5 el marcador. 8-5 en la primera parte. Al abordaje el número 4, un punto más a favor de la causa. 9-5. 9-5 va ganando Cáscara de San Juan Juquila Míguez. Avanza Chapulines de Tlahuitotepec. Es el 11 va a encarar, va a medir, ¿qué va a hacer? Estaba entrando cuando ahí lo frenaron. La falta fue el número 7. Y el saque lateral a favor del equipo de Chapulines. El 11 con la pelota. Para Leo Enrique, desde la esquina, lanzamiento, no hay nada. Acumuladas para ambos equipos. Faltas acumuladas para ambos equipos. Y hay faules acumulativos, así que todos serán tirables. 9-5 el marcador. Aquí hubo una falta y serán tirables para el equipo de San Juan Juquila Míguez, número 15. 15 está en la pintura. Prepara, observa el panorama. Primer lanzamiento, falla. Al segundo lanzamiento para San Juan Juquila Míguez. Nombre de batalla, Cáscara. Siguiente intento, falla. Ni siquiera tocó el anillo. Así que la pelota ya lo tiene rápidamente el equipo de Chapulines. Chapulines con la pelota número 9. Max, 9 con la pelota, buscando, encarando. Le mete velocidad. Van negociando una falta en su camino. Así que hasta ahorita va ganando Cáscara. Pero como hay acumulativos, serán tirables. Max es certero. Hay un cambio. Entra Heriberto, el número 8. Viene entonces al abordaje el equipo de Chapulines. Primer intento, bueno, bonito, un punto. Eso es bueno para esa causa. Viene el segundo intento para Max, número 9. Ha estado muy certero. Prepara, metralla adentro. 7-9 el marcador. Rompimiento que controla. Ahí hay unos. Retención de pelota y va a ser para el equipo de Chapulines.
Por la ley alternante se le toca a Chapulines. Entró Heriberto, tirador en potencia de 3. Certero cuando está inspirado. Vamos a ver, viene Heriberto con ambas manos, número 8, pierde la pelota. Viene entrando frío porque lo desarmaron rápidamente. Avanza el número 5, Cáscara, al número 6, adentro. Una jugada de altísima velocidad, 2 puntos a favor de la causa. Avanza el equipo de Chapulines. Heriberto nuevamente. El 8 con la pelota para el 11, buscando por donde, jugador que ha estado creciendo, el 11 se levanta, bonita canasta. Aprovechando el arillo, decíamos que ha estado creciendo deportivamente. Avanza el equipo, Cáscara, número 5, número 7. Cáscara, el 7, abre con Juan, casi le roba la pelota. Nuevamente el número 6, la media vuelta buscando, presiona fuertemente. Y se lleva a 15, tiene que tirar el número 7, el número 5, Juan va a tirar adentro. Así que la puntería también favorece al equipo de Cáscara de San Juan Cuquila. 13-9, 1 minuto para que termine la primera parte. Avanza Chapulines, número 7, para Max de 3, adentro. Ahora sí se perdió el partido, 13-12 el marcador, está cerca, viene, avanza Cuquila, número 5 para la pelota, observa el panorama, abre por un costado el lanzamiento de Cuquila, no hay nada la pelota, sigue con el Cuquila antes, ya hay una violación y la pelota no va a corresponder al equipo de Chapulines en los últimos segundos, de repente se motiva Chapulines de Max. Tirador de potencia, Heriberto, del número 8, Heriberto, se acerca, la media vuelta, prefiere abrir por un costado, con Max adentro. Está inspirado el número 9. Pelota que agarra, pelota que encesta, se va a terminar. La primera parte viene, Cáscara de 3. Ya acabó, señoras y señores. Dice los oficiales que efectivamente había un foul antes, así que vienen 2 posibles todavía. Se está en la pintura y en la información porque el tiempo se ha acabado. Primer intento adentro, 14-15. Aquí puede empatar. Entonces el equipo ahí en esta formación prepara metralla, empata el partido 15-15. 15-15 el marcador, nada para nadie. Nada para nadie, 15-15 en este momento. Y vamos a comenzar la segunda parte. Ahorita bonito partido, emocionante partido. Estamos viendo la gran final de la categoría libre varonil entre el equipo de Tlahui y Toltepec con el nombre de batalla de Chapulines y San Juan Cuquila Míquez, cuyo nombre de batalla es Cáscaras. O Cáscara, me parece que es el singular. Ahí avanzamos, es Cáscara. Adelante, Diego. Gracias, Rodolfo. Vamos entonces a la segunda parte. Viene el equipo de Cáscaras, todavía en el saque. Vamos a ver 15-15 en este momento. 11-45 está que marca la pizarra. Vamos a tener entonces al equipo de Cáscaras de Cuquila con un intento de mirada y todavía tienen el rebote y todavía lo están teniendo y aquí se viene, se mete y tira ahí, le cometen falta, sea entonces tirable para este jugador de Cáscaras de Cuquila. Vamos a ver qué hace este número 7, ahí está la línea, ahí se concentra, punta preparada. Vamos a ver el siguiente, el rebote es bueno, vamos a ver para quién, y dice el árbitro que es para el equipo de Chapulines. Chapulines entonces nada más perdiendo por 1, con la mínima. Vamos a ver entonces. Aquí está el 11 para acá, ahí este tiro no hay nada, y viene el equipo de Cuquila en este momento. El 7, haciendo la bola.
Entonces viene aquí el 11, el 8. El 8 para acá, tratando de hacer una jugada. Vamos a ver si se queda la pintura aquí. El número 6 de Cáscara. El equipo número 6 de Cáscara. Entonces el equipo de Juquila de Chapulines. Chapulines acá, tratando de tercer partido. Vamos a ver. Ahí está la jugada. Y viene entonces el director número 8, tratando de aumentar la ventaja. 18 a 15 en este momento. Más bien de acercarse. 16 a 18 en este momento. Lo tiene el equipo de Juquila todavía por Dios a Dios. Y entonces que va el número 7 a hacer el tiro adentro ahora. Juquila quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias. Juquila quiere meterse al encuentro. Viene el 8, tira. Lo está fallando. Y entonces viene el equipo de Cáscaras. Cáscaras por acá. Entra a 16 en este momento. Entra 16 en este momento. Va a ser la Juquila. El número 7, el 7 se mete. El 7 que hace. Tira. Y lo está fallando. Y es ofensivo. Dice el oficial. Y vamos entonces. El equipo de Chapulines viene con 4 de desventaja. 20-16. 20-16. El 8 que hace Heriberto. Suelta el pase. ¡Adelante la bola! Ahí le cayó a Brandon dice, gracias por el regalito, y yo así la voy a meter, como pueda, como sea, y eso se aplaude, señoras y señores. Fuerte los aplausos para los dos equipos. Buen partido de básquetbol. Hoy Cáscara tiene 4 faltas y el Chapulines tiene 3 faltas. 20-18 en este momento, 8 minutos y contando. Es lo que le queda a esta segunda parte. Aquí se va a escribir la historia. Aquí se le gana Chapulines. Se acaba el partido, se acaba el torneo y nos vamos a la premiación. Pero si le gana Juquila, y entonces tendremos otro partido. Así están las cosas, señoras y señores. Viene el equipo de Cáscaras de Juquila. Aquí viene el 5. El 5 con el 7. El armador aquí encuentra a su compañero. Violación. Oh, falta. ¿Quién marcó? Es una falta. Por lo tanto sigue siendo para Juquila el saque lateral. 20-18. Una canasta separa a estos dos equipos. Una canasta, el robo de balón. Y lo tiene Max. Y se va Max. Tirando con la mascota. Y viene la mascota, se volvió loco para allá. Ahí está el equipo de Juquila. Lo está poniendo. Y viene todavía el equipo de Chapulines. Chapulines el 8. El 8 quién. Que hace el directo al 15. El 15 por acá 9. El 9 que hace. Vamos a ver a Máximo. Máximo se mete la pintura. Máximo fuera. Máximo tira. Máximo. Señor. Es usted un señor Máximo. 20 el marcador. Ese es el marcador en este momento. Viene entonces el número 5. Aquí viene Cáscaras perdiendo. Y ahora 22 a 20 ahora. 22 a 20 lo está ganando el equipo de Juquila Mijes. Un equipo que ha sido campeón y comete una falta, pero no hay acumulativos todavía, por lo tanto, esto continúa, esto sigue. Y vamos a ver entonces al equipo de Chapulines en un 8 de 3. No hay nada adelante, Rodolfo. Vamos a ver la serie. Vamos a jugar para Cáscara. Para que mejor el acumulativo. Viene entonces el equipo de Cáscara. Cáscara número 6 con la pelota. Está buscando por dónde.
Ahí, si me ayudan un poquito con el sonido, muchas gracias. Ahí estamos, muchas gracias, señoras y señores. Hay un tiempo fuera, 5 minutos, 20 segundos, 22-20. Técnicamente es un empate, nada para nadie. Nada para nadie hasta el momento. Esto se va a definir en los últimos segundos. Son dos equipos dignos de la gran final. El invicto lo tiene Chapulines. Ahí está Cáscara también, sufriendo las embestidas. Hay un tiempo fuera en este momento. El marcador es 20-22. Va ganando Cáscara momentáneamente. Ya se están organizando. Ya está la plática. Con esto tiene que mejorar el espectáculo. La pelota lo va a poner en circulación. Ya llegó la porra allí. Ahí está la porra. Calma, dice no pasa nada. Ahí está la porra apoyando el equipo. Ven entonces Cáscara número 5, Juan con la pelota. Ahí para su compañero en corto, buscando por dónde se va a levantar. El 7 lo hace, no hay nada. Simplemente negociando una falta. La falta del número 15. Y tiene dos posibles este número 7. Observaremos su puntería. Viene, está en la pintura, prepara el público, empieza a hacer su partido, lanzamiento adentro. 23-20 el marcador. Ambos equipos ya tienen faules acumulativos, segundo intento, no hay nada, el rebote que no tiene, la tenía Brandon, se le fue. Pero sigue perteneciendo la pelota para el equipo de Chapulines, de Tlahui Tontepec. Avanzamos entonces, viene Heriberto. Heriberto el refuerzo, el número 8 encarando, se va a meter. Antes va negociando una falta. Especialista en conseguir faules, Heriberto con su número 8. Hay faules acumulativos, así que serán tirables. Serán tirables, señoras y señores. Viene Heriberto a la pintura, oro molido, urge las canastas, prepara, metralla, punta. 4 faltas. No hay canasta, viene el segundo intento, urgen las canastas, prepara, metralla, tampoco. Ahora sí que el porcentaje pierde la pelota del equipo de Chapulines se aviva. La pelota va a pertenecer al equipo de Cáscaras de San Juan, Juquila Míguez. Una falta, así que todos los faules son tirables. Todos los faules son tirables. 2 minutos 40 segundos. Se va a la pintura, San Juan, Juquila Míguez, el número 6. Prepara, observa el panorama. Adentro, 24-20. 24-20, el marcador se mueve. Vámonos al segundo intento, el número 6, que no ha estado fino en esta tarde. Segundo intento, adentro. 25-20. Se le viene la noche a Tlahui Tontepec. Vamos a ver cuál es la reacción de Max, número 9. Venga la pelota, observa el panorama, cargando ahí el equipo. Nuevamente Heriberto dice, pasa para pierde la pelota. Heriberto pierde nada, recupera Máximo. Falta. Ahí negociando la falta. El número 5 comete la falta. Realmente son tirables. Son tirables. Ahí están diciendo, viendo el tiempo. El número 9, 1 minuto 50 segundos, prepara, metralla, adentro, no falla Max, 21-25, va el segundo intento para Max, prepara, observa el panorama, entra, la pelota va a pertenecer, hay una falta y son tirables, se entiende el juego, se rompió allí la dinámica, todos los faules serán tirables. 1 minuto 44 segundos, 25-21. Se acerca la sombra del segundo partido. Se acerca la sombra. Viene entonces el número 6, bastante seguro, prepara, metralla, punta adentro. Viene el segundo intento para el equipo de Cáscara de San Juan, Juquila Míguez, el número 6. Prepara, observa el panorama adentro. 27-21. Esto empieza a complicarse para Cáscara de Tlahui Tontepec. Hay una falta allí que dice el señor oficial. Y va a haber dos posibles, pero ahí haciendo el reporte número 7, dos posibles.
posibles para el equipo de Chapulines. Tiempo fuera, porque si no esto se puede salir de control para Chapulines. Le digo que se acerca el fantasma del segundo partido. Parece que nos vamos a ir a un segundo partido, pero bueno, todo va a depender de lo que diga y haga Chapulines en estos últimos segundos. 50 segundos. 27 a 21. Ya no es cronometrado porque son más de 4 puntos de diferencia. Por eso es que ya está corriendo el tiempo. Dos posibles para Max. Max está en la pintura, prepara, adentro. 22 a 27. Va el segundo intento para Max. Prepara, metrae, observa, prepara, adentro. 19 segundos. Tiradores en potencia de 3, puede que su presencia. Avanzamos entonces, viene Juquila con la pelota. Van a ponerse el tiempo. Al 6 así lo hacen. El 14, el 14, el 15. El 15 está subiendo el tiempo. Luego de pelota de blanco. Señoras y señores, se nos viene el segundo partido. Se nos viene el segundo partido. Porque esto ha terminado y ha ganado Cáscara, pero eso es historia. Ahora sí vamos al segundo partido y no hay mañana. Aquí sí tendría que salir en primero y segundo lugar. Solamente que descansen, que respiren un ratito y comenzaremos por el segundo y último partido de la tarde-noche. Ha ganado Cáscara, eso ha obligado que se vaya a un segundo partido entre el equipo de Chapulines contra el equipo de Cáscara. Adelante, Temo. Estoy preocupado, Rodrigo, estoy preocupado. Bueno, entonces, ahora segundo tiempo. Ahí viene el equipo de Chapulines a pelear fuerte contra el equipo de Cáscara. Ahora sí. Y ya no hay nada para nadie. La moneda ahora sí se puso en el aire. Y viene entonces el equipo de Chapulines teniendo la bola, teniendo la posesión. Y viene el número 9. Chapulines en este momento se quiere meter. Ahí está su compañero. A los 11, 14, 9. Máximo. ¿Qué hace? Ahí el punto de libre. ¡Adentro! Ahí está el aplauso de toda la gente, ahí está el público, ahí está. Empieza a jugar entonces este público de Santa María Tlahuitoltepec. Vamos a ver Cáscaras de Juquila. Ahí está un equipo local y un equipo visitante. Limpiamente y el público la aplaude. El público empieza a jugar y vamos a ver ahí está el bateo olímpico. Vamos a ver qué lo tiene. Es para Chapulines. Aquí viene entonces el equipo. Hay un tiempo fuera en la duela cuando escuchamos a la banda filarmónica municipal. Y ahí están los comisionados de festejo bailando, disfrutando. Al rato hay cena. No sé dónde, pero hay cena. Hay en 3 lugares ahí cena, porque tenemos a la banda filarmónica municipal de Tlahuitoltepec, a la banda del Secam y a la banda de Guadalupe Victoria. Bien, entonces, pues después de este partido a cenar. Después de este partido a cenar, porque después hasta las 9 es el baile. Hasta las 9, hasta las 10, porque llega Libertadores
expectante, está viendo, es falta, dice el oficial. Viene el balón para el equipo de Cáscara, viene para Juquila, y viene el 5 para acá, y viene el rebote, pasa el todo, lo tiene Mando, lo tiene Max, lo terminan, porque ahora tiene Cáscara, y se mete, y se le pase, también lo pierde, y ahora es para el equipo de Chapulines en este momento, aquí viene Máximo, vamos a ver entonces, el 9 la tira ahí, le dan un manotazo en la cara, y se duele, y bueno, y se queja, pero bueno, dice el árbitro que saque lateral, aunque se queje, es saque lateral, dice el oficial. Bien, entonces el 9 por acá, se quiere meter en contra el 13, ahí, el 13 que hace, viene ahora Max, el jugador número 9 se quiere meter, y es falta, y van cosechando unas faltas. Vamos a ver, 0-4 en este momento. Viene el equipo de Chapulines en este momento. Aquí está de 3. Y no hay nada. Y lo tiene Cáscara de Juquila. El número 5. El 5 tranquilamente. Con el marcador de 0-4. Con el marcador que está marcando la diferencia. Vamos a ver al equipo de Cáscaras todavía. Viene el 7 de la esquina. Y viene de la distancia. El nuevo que lo tiene todo el árbitro el Pepe Chapulines en este momento. Chapulines va, Chapulines se cuela, tira y falla y viene el remate. Lo está fallando. Adelante. Avanzamos, señoras y señores, se va la pintura del equipo de Chapulines, número 14. Van arriba del marcador, prepara, metralla, punta, fuego, adentro. 5-0 el marcador de repente. El segundo partido entre crisis para Cáscara. Inspirado Chapulines, prepara, segundo tiro, adentro. 6-0 el marcador. Viene una bola en Cáscara. Por número 5, Fabito. El 5, buscando, observando el panorama por donde lanzamiento. Esta pelota no tenía dirección. Así que por ahí hay un tiempo fuera porque ahí el jugador número 15 de Cáscara está lesionado. Ese número 15 ya no se pudo recuperar del tobillo, me parece. Pisando mal y no hay banca, solamente jugando su posición hasta donde puede, porque con esta lesión es difícil y es preferible irle bajando el ritmo porque hay mucho futuro todavía. Así que avanzamos, señores y señores. La pelota se había quedado en poder de Cáscara, precisamente en el número 7. 7 con la pelota, ahí buscando para quien, receptor número 5, Juan con la pelota, ahí se reparte la media vuelta, no se lo permite, ahí Chapulines le cae a montón, este número 15, precisamente lesionado, a Juan número 5, buscando al 7, el 7, encarado para el 6, avanza Chapulines, el número 9, Máximo va a colar, prefiere dar la asistencia en el último momento y le cometen falta, así que hay dos posibles. Hay dos posibles para Max, que está en la pintura. Está el número 9 en la pintura, observando panorama. Prepara, metralla, junta. Bastante certero. 7-0 el marcador. El segundo intento para Max. Prepara, observa. Un punto. Buena marcación, avanza rápidamente Cáscara. Cáscara número 7, me parece el 5 buscando y encarando antes. Hay una marcación que hace el oficial. La falta fue el número 9. Y van a ser tirables. Van a ser tirables. El número 5 empieza a mostrar lesión.
adentro, 1-7 el marcador. Va a venir el segundo intento para el número 5. 5 con la pelota, está solo y sola, lanzamiento adentro. 2-7 el marcador, viene la pelota con Chapulines. Chapulines con la pelota, buscando a través de la media cancha, Brandon, el número 11 va a encarar, le quería meter velocidad pero lo desarmaron. La pelota ya está en poder del equipo de Cáscara, de San Juan Coquila. 2 minutos para que esto se termine. Robo de pelota no se logra concretar. La pelota sigue perteneciendo a Cáscara. Totalmente desdibujados en esta parte. El número 6, a una mano, lanzamiento de nada, especie de gancho, pero no hay nada, simplemente una falta. Simplemente una falta, hay acumulativos, así que 2 posibles. ¿Quién va a ser el tirador de este lado? Tiempo corrido porque hay más de 4 de diferencia. Es Negro Enrique, prepara, metralla, apunta, adentro. 8-2 el marcador. Para el segundo intento para Negro Enrique con su número 15. Prepara, observa el panorama, lanzamiento. Se sale la pelota con el remate de Brandon, pero no es efectivo. Avanza rápidamente Juan, número 5, Cáscara de Juquila, número 5. Alta. Y va a tener 2 posibles este jugador marcador hasta el momento. 2-8. Es la primera parte. Aquí no hay mañana, aquí sale un ganador. Se va la pintura número 5. Prepara, observa el panorama, lanzamiento. No hay nada. El cansancio empieza a cobrar la factura. Va el segundo intento para Juan, número 5. Prepara, observa el panorama. 1 punto, es bueno. 3-8. Avanza rápidamente el equipo de Chapulines por conducto de Max. Max con la pelota número 9. El 9. Ahí volviendo aquí a Leo Enrique. Abren un poquito con el número 14. 3. Bonita canasta. 3-11 el marcador. Avanzamos. La primera mitad, 38 segundos. Viene Cáscara. Cáscara, número 6, la vuelta. Se lo permiten adentro también. Bueno para el espectáculo, 5-11 el marcador. Viene avanzando el equipo de Chapulines, número 9. Otro de 3. No entra. En esta segunda oportunidad, a ver si no puede entrar. Viene Cáscara. Cáscara se acerca, prefiere de 2. No hay nada. La pelota simplemente se escurre. Va a venir un último avance de Chapulines. Último avance porque son 9 segundos. ¿Qué tal lo aprovecha? Viene Max. Viene Max por ahí. Para el 14 de 3. No hay nada. 5-11 el marcador. Primer tiempo. Venga los aplausos. Venga los aplausos, querido público. El cansancio empieza a verse en la cancha. Es normal, están jugando 2 partidos finales con toda la carne al asador, por eso el cansancio. 5-11 hasta ahorita. Adelante, Temo. Gracias, Rodolfo. Así están las cosas, el partido está bastante parejo. 5-11 en este momento. Vamos a ver, 12 minutos nada más. En 12 minutos esto se va a acabar. Esta es la realidad. Bueno, un poco más por los tiempos fuera. Pero ahí va a salir un campeón. El primer lugar, los 20,000 pesotes pagados de Sabán y los 17,000 pesotes del segundo lugar, ¿quién los va a agarrar? Vamos a ver entonces. Viene el partido, la segunda parte y el partido final ya. Ahora sí, no hay nada. Eso, y viene el 13 y viene Chapulines a saltar con toda velocidad. Ahí están perdiendo la oportunidad. Y viene entonces el equipo de Cáscaras de Juquila. Se ve dolido, se ve ahí un jugador lesionado, pero ahí están en la pelea, porque nada más vinieron 5 me parece, y no hay banca, y aquí lo pelean, lo luchan y lo sufren, y lo batallan allá en la tabla, y entonces consiguen falta, y entonces vendrán a la línea me parece, es el árbitro el que está diciendo que son 2 tiros de castigo, y en el 6 hemos visto bastante efectividad. A ver, ¿qué hace aquí? Y no nos hace quedar mal. El partido se empieza a acomodar. 6-11 es lo que veo en la pizarra. Y adentro la bola.
7-11. Y Chapulines tiene 4 de ventaja. 4. Es la ventaja de Chapulines. Vamos a ver a Máximo. Aquí con el 11. El 11 aquí en Brandon. Acá al 15. Nuestro secretario de la Regiduría de Deportes. Y viene el tiro de meta. Buenas tardes, dice el 14. Me voy a despachar con estos 2 puntitos porque queremos agarrar el partido. Y dice, y se juega, y se pelea. Y ahí está la falta que llega. Y ahí está este número 5 que va a venir a la línea. 7-13. Es el marcador en este momento, señoras y señores. Vamos a ver entonces al número 5 de la línea. Y ahí está el público que empieza a jugar, que quiere meterse al partido. Viene el 5 entonces, lo está fallando. Y viene Máximo y viene Chapulines calmando la jugada y se da la vuelta. Me dio miedo esa vuelta. Viene el número 11. El 11 para acá. Vamos a ver. Aquí está el número 14 de Coel. ¡Qué manera de meter esa canasta! Vamos a ver, 16-8, 8-16, lo tiene Chapulines y sigue la jugada, y viene el 9 ya, el pase, hablando y el 9 ahora, y el pase, ¡ay, no se volvieron locos, no se aceleraron. Esperaron la mejor oportunidad y clavaron la canasta. 8-18. Viene ganando el equipo de Chapulines. ¿Dónde está el aplauso, señoras y señores? ¿Dónde está el aplauso y el grito y los chiflidos? ¿Dónde están? Ahí están ustedes y nosotros también por acá narrando este gran partido de básquetbol, esta final. Vamos a ver entonces, parece que finalmente Chapulines quiere remontar, quiere alzarse con la gloria. El coach de Chapulines, yo no sé qué está haciendo, yo no sé qué está pensando. Los 5 están platicando, pero el coach está en otro nivel. Ese es de la NBA. Bueno, dice, sí, ya les di el consejo, échenle ganas. Es lo único que les dice. Bueno, ahí está entonces, vámonos al partido. Viene entonces el equipo de Chapulines por un tiro más de castigo, igual el juego, viene el 7, ahí está, ¡ay, no! Le hicieron caso al coach, sí le hicieron caso. Ahí está entonces el equipo de Chapulines, 19-8. Vamos a ver entonces, ahí está el equipo de Cáscaras, el tiro que no llega a su destino y es para Chapulines. Le están saliendo las cosas. Es el segundo tiempo. Es el partido final. Aquí viene entonces 19 para Chapulines, 8 para Cáscaras de Juquila. Lo están tranquilizando. Lo están jugando. Bueno, se le acabó la pila al micrófono. Nosotros todavía tenemos pila. Bueno, entonces seguimos, señoras y señores. Viene el equipo de Chapulines con la posesión de bola. 8-19 es el marcador. Y viene el equipo de la Huitoltepec. Vamos a ver entonces. Ahí está el tiro y la falta. Vámonos, señoras y señores. Adelante, Ranulfo. Avanzamos 4 minutos 40 segundos. Está en la pintura el equipo de Chapulines. Leverdique. Primer lanzamiento, no hay nada. Segundo intento para el número 15 de Chapulines. Le están saliendo bien las cosas en esta tarde, en este segundo partido. Prepara, trae, apunta 20-8. 12 puntos de diferencia. Viene Cáscara. Cáscara con la pelota para Juan, número 5, incansable, buscando por dónde la media vuelta, va a tirar adentro. El jugador número 5
consiguiendo. Ahí le van a dar un tiro adicional al número 5, 10 a 24 minutos. Esto se está terminando. Falta poco tiempo. Lanzamiento de Juan adentro. 11 a 20. ¿Cuántos acumulados para Chapulines? Acumulados para Chapulines. Avanza entonces Máximo. En el número 7, 9. Es el número 9. Ahí buscando, frenando un poquito. Viene el número 14 de 3. Ahí está. Mostrando su puntería en esta tarde noche. Lleva 2 o 3 de 3. Viene el número 5. Juan se levanta adentro también. Esto está bueno y bonito. Viene entonces el número 9. Max a tratar de controlar la velocidad que le conviene en este momento. Ahorita van arriba, viene el Leo a guardar un poquito la pelota, el 15, nuevamente para el 14 de 3, no hay nada. Avanza Juquila, número 15, al número 6, Naui Toltepec va ganando. Es la segunda parte, estamos a punto de terminar. También con el torneo relámpago de básquetbol, el número 5, Juan, ahí le dan la falta, lo estuvo buscando y va a tener 2 posibles. Me parece que hay un tiempo fuera antes. Hay un tiempo fuera y van a ser 2 posibles porque hay acumulativos. Preventivo número 9, Chapulines. Esto es tiempo corrido porque es mucha la diferencia, 13 a 23, 10 puntos. Así que el tiempo está corriendo. 2 minutos 30 segundos. Va ganando Chapulines. Encontraron ahí la fórmula entre tiros de 3 y tiros de 2 alternando. Y con esto van sumando los puntajes. Por el momento el tiempo no le favorece a Cáscara porque son 2 minutos 13 segundos y tiempo corrido. O sea, el cronómetro no se detiene. Así que avanzamos, señoras y señores, regresamos al partido. Nos habíamos quedado en que Juan tenía 2 posibles, puede llegar a 15. 1 minuto 50 segundos, prepara metralla, observa, apunta, fuego, adentro. 14 a 15, 14 a 23, que diga. Viene el segundo intento para Juan, adentro. El control lo tiene en este momento Chapulines. Para Leo Enrique. Leo Enrique conduce la pelota, le roban la pelota. Y va a seguir perteneciendo a Chapulines. Para Max, número 9. Ahí el movedor de pelota. Chapulines quiere que se acabe el tiempo. Cáscara que se alargue. Viene Chapulines. Max va a entrar. Va a colar. ¡Adentro! Este es un partido. Lo ha hecho bien. En los 2 partidos no ha fallado. Avanza Cáscara. Cáscara con la pelota número 5. Juan se levanta. No hay nada. La pelota al fondo levanta el número 7. Tampoco. La pelota ya lo tiene el número 7. Alta. Ahí dicen los oficiales. La falta del número 7 y la pelota va a ser para quién, para Chapulines. Otro jugador ahí momentáneamente salió lastimado, 40 segundos. Este arroz ya se coció. Señoras y señores, este arroz ya se coció y está ganando el equipo de Naui Toltepec. Así que vengan los aplausos. Chapulines ha ganado. Así ya se está pintando, no hay nada más que buscar. Esto ya se había terminado. 10 puntos de diferencia. Así que bonito partido. Terminamos con este torneo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Temo. Gracias a todo el público por estar con nosotros viendo las emociones del básquetbol. Señoras y señores, así es como terminó. Y me parece que ahí declinó Juquila diciendo esto se lo dejamos al equipo de Chapulines porque tenemos lesiones y a más de los últimos segundos. Así es como terminó entonces el partido. El ganador, primerísimo lugar, es el equipo de Chapulines de Santa María, Naui Toltepec. Vengan los aplausos, señoras y señores. Fuerte, 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 fuerte. Lo ganaron bien, con técnica y bien, limpio. Bueno, se reconoce.
señora, con todo bien, se despide de ustedes. Vamos entonces, señoras y señores, adelante, Regiduría de Deportes. Bien, muchas gracias, compañeros. Bien, pues de esta manera se ha terminado este torneo. Lo que sigue ahora es la premiación correspondiente a los equipos ganadores en cada una de las categorías. Bueno, pues muy fuerte, María Kishavada, Yara Boyahtan, Tishabiats, pues ya va a declarar. Escribir la categoría, Yara Hiduko, Nimatsko, Hiduko. Así es, que Malay, pues Alena Show, Titsunia, Alena Tujudurina, Alena Tishina, Yara Boyahtan, Ayam Tikanabaz, pues Alena Show, Alena, pues ya Yiktun, Kubana Boyats, Unets, Alena Show.